y es Sí, una tía. Tú está como en una ciudad que es sí. suya, o sea, es decir, es la dueña de esa ciudad, ¿vale? Es como la diosa de esa ciudad, ¿vale? Y es la diosa del agua. Y tú al principio la ves rara. La tía dice, esta tía no está haciendo lo que debe hacer un dios. Total, que al final de la historia, cuando ya te ha pasado toda la movida, te enteras que bueno, hay como una maldición en la ciudad y que todos van a morir, algo así. Y la chavala lo que pasa es que realmente no es una diosa, es como la copia de una diosa. Y la diosa que de verdad es ella, es que es un poco Está... raro de explicar, hizo esa copia para engañar a esa maldición que tiene la ciudad para que la gente muera y se sacrifica. Y por ejemplo, mola mucho la escena porque la chavala como que se marca un bailecito así como diciendo voy a morir, Sí. se marca un bailecito y se tira una habilidad que tiene ella en la propia cabeza, que es como una espada, y se mata. Y es para salvar a la gente. La escena está guapísima, loco. Por lo menos han metido algo de historia encima. Encima de encima, Sí. por lo menos. Por ejemplo, el Tower, que era el otro que jugaba, la historia era una puta basura, las cosas como son. Y encima estaba Por el lo menos botón han de metido skip, algo que de le dabas y historia te encima. saltaba todo. Encima de encima, por lo menos. Aquí no puedo. Aquí tengo yo puesto un macro, dejo el mouse quieto en la pantalla y todo el rato me skipea todo el diálogo. Por lo menos han metido algo de historia. Porque si me lo tengo que leer todo, están chalados, loco. Aquí no puedo. Aquí tengo yo puesto un macro. Vamos a cerrar el juego hasta que se conecte el Borja. Ahora, a chuparla. Ay. ¿Por qué tarda tanto esto, tío? No te importará mucho, pero vaya. Mírate esos 3 minutos, ¿qué te pasa? Eso es lo que te explica. Mira la música, loco, sobre todo. Vamos, en muy poquito tiempo, vaya. おや、そろそろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければ。なんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。Me hace gracia por la cara. ¿El qué? El baile, no sé, me hace gracia. Está guapo, loco, la música. Y ya verás luego cuando... A ver si sale, que creo que sí. Sí, es el final del todo, ya verás. El minuto 3 más o menos. Ya verás qué guapa la música, loco. Estás de friki, esto de otaku, ¿esto qué es? ¿El qué? Esto de friki, cojones. Hombre, es anime chino, o sea, tampoco... Es que obviamente sin contexto. La historia mola, quitando que sean dibujitos, es como todo, pero la historia es adulta para lo que es un juego de ese estilo, ¿sabes? Si es que te da coña, adelántalo hasta el minuto 3, vaya, ya está. Estoy ya casi en el 3.
ここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。Está guapo cuando se pone a llover eso. La En música teoría está llueve bien. porque el tío ese se supone que es como un dios dragón o algo así. Se supone que cuando llueve es porque está llorando. Ah. Vaya, que es maricón, ¿no? No, Básicamente es un Manu de la vida. es un No sé, un tío no llora. obviamente es una fricada, pero yo que sé, es como todos. La historia está guapa. El Manu creo que lloró con uno de una niña parapléjica o no sé qué. El Manu es que llora con, yo que sé, se le cae el agua al suelo y llora el cabrón. Hay uno, José, buah, que yo pensé, yo digo, como sea eso, no me lo creo. Es de un... Es una misión de mierda, pero me dije yo, no veas cómo esto sea así. Era de un niño, o sea, de un padre que básicamente quiere recuperar a su hijo que se ha transformado como en un monstruo, ¿no? Y al Sí. principio como que el monstruo no tiene no es su hijo, vaya, es un monstruo. Y cuando recupera la cordura y ya es su hijo, o sea, es decir, tiene el aspecto de un monstruo, o sea, es decir, básicamente él se ve en el espejo y dice, vale, soy un monstruo. Entonces, claro, el niño se paranoia que flipas con que es un monstruo y de repente cuando te vas a un sitio y vuelves, el niño no está. Y vas a buscarlo y está literalmente en un precipicio. Yo pensé, buah, como se tire, digo yo, no veas, loco. Porque claro, tú imagínate la movida en un juego, tío, que yo pensaba que era como de niño, literalmente un niño que se transforma en monstruo y dice, pues me suicido, ¿sabes? Pero no, no, que va, al final no se tira, digo yo, no veas. Digo, solo faltaría y en China se empieza a tirar la gente, loco. Bueno, el maricón este. ¿El maricón este quién es? Uno que sigo yo a veces hace tiempo, que es el típico niño Apple, que Ah. hace guía. Bueno, el tío es. Es que no sé Dragón, si vaya, ¿no? es el estereotipo de maricón. O sea, con su Y yo. pareja en Nueva York. No, no, es verdad. Es que te es así, vaya. El típico de Apple, todo de Apple, todo súper pulcro. El chaval como que rollo tecnológico, escribe, que si blog, que si, ¿sabes? Lo típico de dices, vaya. Dice, escúchame, lo típico, vaya. Mira, si es que mira las pintas con el jersey blanco, el relojito Y de yo, Apple yo. ese a 500 pavos, man. Es la verdad, loco. Uf, y encima se nota el tío, o sea, el novio, es como más alto y tal. Se nota que el que pone el culo es el otro, pero Y vamos. yo, hermano. Se nota que le folla al maricón ese. Tío puta, tío. Eso es curioso, ¿eh? Esa es la típica pregunta que molaría preguntarle a dos gays. Es como, escúchame, ¿hay uno que siempre pone más el culo? ¿Os turnáis o cómo va la cosa? Cabrón, pero eso será depende de la pareja, tío. Yo qué sé, lo mismo los Claro, dos hacen claro, de depende de la todo. pareja. Eso digo, pero que es la típica pregunta que me sentiría curiosidad de preguntar. Súper pijo, hermano. Grabación de podcast.
Yo, el tío, es que cómo se nota, escúchame. Yo creo, a lo mejor no es lo normal, pero vaya que el otro se nota como más normal, ¿sabes lo que te digo? O sea, más heterosexual, más normal. Y el otro es que tiene más pluma y se le nota más. Hermano, todo rayado, lleva una hora viendo eso, ¿sabes? No, no, coño, lo estaba saltando. Es que están ahora hablando ahí que han puesto un termostato porque el otro tenía mercurio, que es tóxico, no sé qué. Tío, yo de verdad, José, la gente esta que tiene pasta, tiene la casa perfecta, tío, y tiene los robots estos de mierda que limpian. Tío, La... yo no me imagino el robot ese limpiando mi casa. O sea, es que eso no puede ¿Cómo se limpiar llama bien. eso? Yo ¿La no lo rumba? creo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama eso? Sí, la típica rumba. Es que no, a menos de que sea una igual, que se han gastado casi lo mismo que tú en tu coche, y esa rumba Sí, que vale 1.500 euros, yo sé que es hay que no me lo muchas. explico. Yo sé que hay muchas que no es la típica que la enchufa y te limpia el suelo. Yo sé que hay muchas que coge agua y te friega el suelo, luego va y se limpia el Sí, agua, luego te lo esta, seca, esta luego tiene no sé pinta de qué. estar esta tiene pinta de ser pro, pero que digo que no sé, mi madre ha tenido de esas que igual valen 300 400 euros, loco. Y verdad que cada vez que la han comprado digo, es que a mí esta mierda no me limpia, tío. O sea, no, es que es imposible. Ya solo con el pelo del perro, tío, tú sabes la cantidad de... Es que se atasca eso, hombre. Eso yo creo para cuando tienes la casa perfecta, vamos, que puedes lamer casi el suelo. Claro, la máquina esa no tendrá nada, no tendrá, le hará falta nada, ¿sabes? Pasa un poco por encima y ya está. Pero vaya, poco que Yo tengas no un lo perro, sé, no, cualquier cosa. no lo he probado nunca, no tengo ni idea. Que me has hecho No con soy todo, rico, tío. es más inútil, se metía abajo de la cama y no salía, loco. Me Se acuerdo que metía debajo de la encima, cama y no salía, ¿qué dices? que sí, que se quedaba atascada, loco. Y luego enseguida cogía, venía la rumba y la perra ya se empezaba a rayar. Y cuando se metía debajo de la cama salía la perra corriendo y se metía debajo de la mesa. La perra diciéndome, ¡esta mierda! ¡Ay! Yo, I'm pues, so no. glad I found. Wait! I'm Althera, a bard from the Grove. I don't mean any harm. Wait, wait! I'm not your enemy. Quite the opposite, in fact. You're all anyone talks about in the Grove. Hearing all you've done inspired me. I want to join you, to fight by your side. I want to help people, as you've helped us. Y se me olvida a veces poner el MSI este de los cojones, tío. I've been running since El Turel. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Really? Oh, this is wonderful. Just keep it quiet here. I won't let you down. I promise. Ay, Dios mío. La Virgen.
open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. Hermano. You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to your Hermano, cause. me la he cargado. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of having Claro, ended pues up me here, dirás, claro. but your head pounds and aches. 2 accesorios de Qué guapo, tío. escritorio en los que hay que gastar dinero. A ver. A single moment comes to you, the flash of abject terror in her eyes, blood spilling from her lips. No time for last words. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really? That you could be guilty of such bitter business? Admirar esta hermosa muerte. If you could craft a corpse like this in one night, what masterpieces have you sculpted in your forgotten decades? You don't have much time for reflection now. You need to act. You only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. A light and delicate girl. There should be no trouble at all to toss her into a ditch. You roll her away. La otra despierta. Hands as you do. In lumbering style, you have gotten away with murder. Hostia. Anda, dice las dos pantallas que recomienda. ¿Las veo? A ver. Ah, dice, es un poco cara. Nada, 1500 euros. Baratito, ¿no? Me encanta. Es que no entiendo a la gente que, no sé, tiene pasta y lo recomienda como si fuera súper importante. Que en parte lo entiendo, pero no sé. It refuses both to leave or Como to yo la que te roll recomiendo es, mira, es something esta, used que to vale do 1500 so. euros. Que yo sé que igual el 90% de la gente que ve este vídeo no lo va a poder permitir, pero bueno, pasa nada. You spot a name on the dog's collar. Scratch. ¿Otro? So, Will, what was the Blade of Frontier's toughest kill? Ah, it was a great scrap. A hungry minotaur with a hankering for human flesh. An axe-bearing mountain of fur she was. Gave me a nasty scar. Joder, si es que se gasta el dinero hasta en la luz, tío. 125 pavos. Se ha gastado casi lo que me he gastado yo en un monitor. Lo que le cuesta el monitor al Dani se ha gastado el tío en una luz.
El canal que quería ver el humano. Y de esto no sospecha nadie, loco. Oh, pues por esa es. Hellsfire. She's coming. Si a ti la podré matar. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. You flatterer. Why, if I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Missoula. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Missoura. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Kill me? I wouldn't recommend it. I die, and Will turns to a lemure and gets sucked right down to the hells. Which reminds me. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Missoura made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Ya no, No. 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 ¿Cómo quiero ya a mi chica? Madre I mía. count my lucky stars for it. ¿Qué hago contigo? I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my Tú patron hueles still algo, ¿verdad? has use for me. Dices, algo de It's comida hay. Missoura who grants Pero no me sé el the qué porque no lo power veo, to conjure ¿verdad? armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even pull hell beasts and summon festering clouds. But I promise Míralo, you, José. every thrust of my blade and every Mira flame al I José. sparked was for the good of the coast. ¿No?
No te cae bien, ¿verdad? Ven aquí. Normal. Suele pasar. De verdad. Sí. A ver, ven aquí, ven. Ven aquí, cosita. ¿Qué pasa? A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. It's the only language devils listen to. Perrita. We can have all for it, but it won't so much as chip one of her nailed claws. She'll escape to the hells, and if we succeeded, my life would be taken in exchange. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. He'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on the bats and the worms in our heads. Sí, un tono el poder de nuestro gusano. We can, I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their nose out at me like that. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Thy wheel of fate turn. Dost thou require a new ally? Or Hostia. perhaps a resurrection instead? There are many answers to that question. None are correct. Este no podía venderle cosas a ti. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? The bard's death is a weight for thine own conscience to bear. She will be left to the peace of eternity, where the urge shall seek her no more. ¿Otra vez? Tonight you can't chase the thoughts of that poor girl you killed from your head. You wonder what she looked like as she died. Squirming, skewered in abject agony. You would have given anything to have seen it. As you jolt awake, too many questions plague you. ¿Dónde va ahora? When the proud deed of her death was yours, why do you have no recollection of it? Milady? Jubilant day! I have found your vile self at last! Mano, ¿tú quién eres? Sceleritas fell. Your loyal and ever adoring butler. I followed you, my dear rotted master. We have been parted so tragically long. Oh, one hell of a butler. The most unprincipled servant you could hope for. You have always struggled to conduct yourself properly without me.
I found you following the stench of that bard. She reeked across the coast, like a piece of dog muck on the road. My, we will be reintroducing necrophilia to your schedule in no time. Anyways, I come once again bearing a part of your dreadful inheritance. You earned this iniquitous prize through your great show of exceptional violence the other night. I'm sure Master will be better soon. A fellow of your fine breeding is never down for long. I cannot wait until your next act of shameless barbarity. Though I would love to regale you with your past triumphs, I cannot. I am forbidden to interfere. Our betters will not allow it. Be true to yourself, my lady. Tía. The pride of the gate. And these things have stayed interesting. Shadow. Such a pretty name for such a beautiful flower. I heard you mumbling that line to yourself earlier. It needs more work. Fortunate for his tongue, he didn't say it to me. Yo. Yo. Claro. Yo. Puede ser así, coño.
Unless you got another reason to be here. Feckshite. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. As the symbol glows, power courses through you. Authority. She's a little overexcited. Been a busy day. Lads are celebrating. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Ripped the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. Down in the pits? Either Halson's in a foul mood, or he awaits a gallant rescue. Likely both. ¿Qué mierda vas ahí, coño? ¿Qué voy yo? The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prisoner, and you will be worthy to stand beside him in my presence. Quita y Kira. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is gone. Muted by this Gith relic.
Why does a half-elf carry it? Perhaps. But whatever it was, I don't want to experience it again. It's nothing. I swear. Wait. I don't know what this thing is. All I know is that I've to get it to Baldur's Gate at any cost. That's all I have for you. I suppose if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. No need to thank me. This is out of pure necessity. Pure desperation, in fact. There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. I know those symbols. Githyanki runes. Ancient as Vlaakith herself. You stole that from my people. Ay. And a lot of my people died in the process. I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself, the three figures in the vision, the chosen are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. No doubt the Githyanki will seek to reclaim that which is theirs. But you still do not know what it even is. Out of the question. This is my mission. I won't just give it away. If you insist, but make it quick. We have far bigger concerns. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Gladly. What's that? Why are you digging with my bare hands? Coño, si tengo... Coño, tengo una pala aquí. Why are you digging with my bare hands? Why are you digging with my bare hands?
No use digging with my bare hands. No hope of clearing this without a shovel. It's packed too tight. I'll need a shovel. Hermano, si tengo una puta pala en el inventario. No hope of clearing this without a Me shovel. follen. ¿Cómo estás? ¿Tienes fiebre? ¿Te dio el médico? You seem to know a good deal about our condition here. Everything, really. Not to put too fine a point on it. A humble specimen, aren't you? On occasion. Sounds like they captured themselves a bard. Este se va a morir, este paso de salvarlo ahora. A stranger in a fair camp. Not if you dare recoil of you must. With fragulous crown and with scepter of braid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering filtheny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you galad. I reckon Draw Ragslin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. I never. You move on. Do as she says. Now. Now, where was I? Wait a tick. Oh, suddenly, what are you doing? You. To you. Come. Wait. Come on. Now, look what you. A la jaula y se va a quedar, vaya. Of course. Statue of Segunda. This room must have been dedicated to her. And now it's a nest for some filthy goblins. A fitting end. Fresh disarm with me bare hands. Weaker than pixies, humans. You got him good. And who are you? Another pest? Think you rule the world just because you got a scary face? Ha! As the symbol glows, power courses through you. Authority.
lurches, reeling suddenly as if bitten. Forgive me. I had no idea. The other true souls are inside, planning and such. Shooting arrows at this dwarf. Then this other guy twirls his fingers and Avísame, ¿eh? comes there. And the dwarf just stops bleeding. Just stands back up. Booyah! Yeah, they got some shit in magicka. So I start creeping round. Cause I ain't wasting arrows. Not me. Yeah! And I run up. So the tadpole gives us the ability to influence others. Ignore it. Deny it. This is nothing but a disease, and every use will sicken us further. Nonsense. Any power freely given is a power well received, and this is a valuable power indeed. A little caution may be advised. The power may prove valuable, or it might not. We simply don't know. My point exactly. I'm so glad you agree. More heretical symbols, of course. That smells delicious. Humans ain't good for much, but they make tasty Espera. Ahora. Avísame. ¿Que hay al médico? Yo, Cristian, ¿qué te pasa? Estás más callado ahí que Dios. Ah, vale, vale. Vale, vale. Ay, aquí no se mete nadie, tío. Qué raro. Qué raro que no esté ni el Manu ni nada. Cuando normalmente está, el mañana hoy cada domingo, ¿no? Está conectado, pero no. Capaz de que esté haciendo cosas de la universidad otra vez, como dice el cabronazo. Vamos. Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. Hostia. No más. Olvido. All right. Normally we stick you foreign types in the spider pit.
But the Absolute says we're all making nice now. So in you go, I suppose. Well now, gonna have to be more specific than that. We're drowning in true souls, here we are. You here to see Priestess Gut, Boss Ragsley, Ah, la droga, la or droga. the Drow? Qué susto. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big un, I hear. Oh, come on. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. That's because No, like bird flesh in here. me. You're not worthy yet. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, Hola, eso cae, hasn't tío. she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Y no voy a seguir a la loca esta. Interfering with true soul business. Paso, paso, paso de ti. Ay. Paso, paso de la tía esta. Don't go bothering my pigeon. It's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Hey, he don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make 'em rabid. Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. This Ranger better not go yapping about my pigeon. I should have turned him over to Minthara by now, but he's such a nice Hermano, cómo se buguea. Paso, paso. Ahí se queda.
Cristian este. El puto loco este. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Your tastes must turn to the exotic if you would stop here by choice. I was invited to discuss pain and its intricacies, but even I find these goblins crude and, well, primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. As the Maiden of Pain, the goddess Leviata teaches us through penance, administered by my Obvio, ¿qué me pasa? hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. Epa. Y This man is of common ¿Tú solo? stock. ¿No está el Cristian por Only aquí? the poor está haciéndose de comer. settle for the spectacle of their Lo estaba own diciendo yo, me he gore. hecho huevo con papa y chorizo. Hostia. Lleva ya un rato, yo no sé qué coño se estará haciendo. O a lo mejor está comiendo ya, no sé. I have something exquisite in mind. Both Leviata and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Hermano. Face the wall and let us. Dice el Cristian que ya viene para acá. ¿Qué? Que dice que ya sube para acá, el Cristian. Uy, qué mal rollo me da esto. Ay, Dios. Hostia. ¿Qué pasa? Ah, aquí en el juego que está pasando una cosa rara. No. Hostia. Hermano, qué puto loco, qué mal rollo, coño. ¿Sabes? Están echando en la tele que tiene mi madre puesta, que se llama 13 o algo así. Es de solo película. Unas españolas. Hace mucha gracia que empieza y dice, si es usted paracaidista y al bajar
se encuentra con uno de estos animales y es un toro. Y dice, es que usted ha ido a parar al mejor rincón de España, Andalucía. Se encuentra con uno de estos animales y se está defecta, no sé qué, dice, pero aquí también nos ganamos el pan, no sé qué, y sale un minero. Y luego se pone el minero en toda la mina, ¿sabes? Y se pone ahí a cantar, en plan... ¿Cómo se llama? Soy minero. No, ¿No? rollo... No, qué va, qué va. Ah, vale, yo qué sé. Era de un tío, un actor importante español, no sé quién era. ¿Pero eso que es una película española? Sí, de verdad. A ver si la encuentro. 13, canal de televisión, a ver si me sale el personaje ahora. My. Directo. Who knew our friend had so much blood in him? Esa voz es una mina. Better not let too much be spilled. As much as I'm enjoying the show. Hermano, esta gente disfrutando, a ver. ¿Qué coño? Antonio Molina. Antonio Molina. Antonio Molina, loco. Soy minero y te empleo mi corazón con Pili Barrera. Claro, es la que digo. Todo típico. Ah, bueno, todo típico, ¿sabes? Ya el 55. No No, escuché yo esa canción en puta vida. nuevecita la canción, vamos. Allá. Se me ha hecho toda la gracia de Andalucía y sale el tío cantando a sus compañeros. Vamos, estoy yo en la mina y se me pone uno a cantar, le meto un guantazo. Que te callo ya, suficiente tontería. Dame algún objeto o algo, tío. Ya bastante raro que estés tú en la mina trabajando, Cristian. Vamos a empezar de esa parte. Bueno, cualquiera de aquí, que la mina tiene que ser una cosa. De todas maneras, ya no hay tanto minero, ¿no? O sea, sí habrá, pero digo, no será el típico que tienes en tu cabeza de... Sí, no hay mucha diferencia, no te vayas a rayar. No te creas que ha sido una cosa que cambia mucho. Pero no será tan físico, ¿no? Digo yo, no creo que vaya a estar un día ahí con el pico. Sí, es eléctrico, o sea, ¿sabes? La maquinaria, pero es durísimo, vamos. Vamos, que a veces usará más maquinaria, digo yo. No creo que sea en plan antiguo, con carros cargando piedra y con un carrito de vagón de esos y a base de pico sin camisetas, ¿verdad? Pues no te extrañes, ¿eh? No sé, como no sea en un sitio todo chungo. Yo lo que he visto en Twitter era una movida, guau, no sé si tiene que ser durísimo. Pero sí, ya estamos hablando de explotación para el sector tercermundista. Es como de un material todo raro que de repente como que la mina se va a la mierda rápido y tiene que salir todo el mundo corriendo. Pero son como por agujeros todo raros. Lo vi hace tiempo y digo, madre mía. Es que hay mucha diferencia en trabajar. Si es una mina abierta o es una mina tradicional. Y depende si es en España o en No, pero Chile. Dentro de España, es algo que te digo. Porque no es lo mismo, ¿sabes? Que es una mina abierta, que es mucho más fácil de trabajar a una mina tradicional, ¿sabes lo que te digo? Que hay en el boquete, que es que ahí no puedes meter tanta maquinaria, ¿sabes? No puedes ir con los carros grandes, no puedes ir... Eso sí es un coñazo, tiene que ir con las carretillas y... Eso sí es un coñazo, tiene que ir con las carretillas. No, me equivoco. The mark glows, but you feel nothing in No response. escucho lo que ha dicho la papá. Your illicit power is beyond reach until you. Ay. Porque hay toros, que en teoría hay toros en bastantes sitios de España, no solo en Andalucía. ¡Hostia! Claro, casi toda España. Bloodthirsty, ain't ya? Ha! Go on in, make him scream. Que no sé qué ha dicho, porque en realidad... Entender lo que dicen hace años en España es complicado también. Mira que hablo el mismo idioma, pero no sé ni lo que ha dicho. Algo así como que no se trabaja tanto en Andalucía, pero dice, pero también nos ganamos el pan, ¿eh? Algo así, pues, Por la cara, pues no se lo cree ni a él, vaya. No sé de qué coño habrá trabajado, pero vaya. Yo a todo el mundo que dice eso, pues lo mandaba a que trabajase hace un mes aquí en el campo, que es donde Ya ves tú. Andalucía. Ya O ves porque tú. trabajara 12 horas en la hostelería. O en una fábrica, 12 horitas también, chilling. Por el campo. ¿Sabes lo que te digo, no?
Se iba a reír. Ah, si la siesta la inventasteis vosotros. Hostia. Bueno, me gustaría ponerme en mérito, pero no. Ya existía de mucho antes la siesta. Aparte de lo que te digo yo, ponte tú después de comer a 40 grados a coger aceituna. Y luego me lo cuentas. Ahí tiene huevo. Aquí chilling torturando a un tío, ¿sabes? Being soft Aquí que somos ain't más de gonna arroz. make ¿Y qué tiene que ver el arroz? You don't know why, No sé. but you are really good Te at digo, this. aquí somos más de arroz. Te digo, ponte tú después de comer a coger aceituna a 40 grados, aquí somos más de arroz. Es decir, de no trabajar, ¿no? Que digo que aquí no cogemos aceituna, cogemos arroz. Creo, vaya, aquí... No, me imagino. No, bueno, aquí naranja lo que más. Y quemar cosas y eso. Hostia puta, tío. Tira petardo nada más. Please, we... To the east. Past the ruins and... Ah, no es que decir que luego en Juego de Tronos se van a grabar allí. They covered the gate with ivy. Look at him. Vi en Twitter una cuenta que ponía sitios favoritos donde vacacionar, donde ir de vacaciones en el resto de Europa. O sea, los países por zona donde se va. La mayoría de España. Pero es curioso que pone España en España. Y hay muchos países que son también en su propia ciudad, o sea, en su propio país. Pero la mayoría de Europa, por ejemplo, el Reino Unido, España. Francia, me parece que España. No puedo matarlo, tío. Battered man hangs slack from Siempre que his preguntan, chains, comida, barely sol breathing. y el barato. Ah, ok. Vamos, es lógico. Están ganando 5.000, 6.000 pavos más al mes. Pained. Y venga aquí. Sick. You're Por spasming and 1.000 euros twitching. pueden estar una semana comiendo Poor jodidos thing. al solecito. Pues. Well, so far, my tadpole and I have been nothing but Imagínate lo best que tiene que friends. ser. Que te den 15 días de vacaciones, que en teoría los cobran, ¿no? You have bouts of Y que swooning and esa swaying. semanita o 15 días que te den de Your vacaciones, jaw's grinding like literalmente you're te dé poised para... to chew off your O sea, tongue. no tengas que ahorrar para algo que... O sea, pagas ya directamente las vacaciones con lo que te Do dan. take care of yourself. De lo que cobras en esos países, loco. Ya ves. Qué alegría, ¿eh? Ya ves. Que tú para meterte unas vacaciones en verano aquí en España, 1.000 y pico pavos es un sueldo y pico, ¿sabes? Ahora todos los típicos españoles, España lo mejor, España no sé qué, dice, en verdad no llegamos a ser tercermundistas, pero tampoco somos del primer mundo, ¿eh? Somos un poco tercermundistas para el resto de Europa, ¿eh? Bueno, pero más que tercermundista también es porque... No sé, los tipos de barato. No, pero si tú dirás, bueno, es que España es barato, pero nosotros no estamos de puta madre, ¿no? Nosotros no tenemos otro puta, nosotros de puta mierda, ¿eh? Eso sí, obvio. Pues yo diría, España barata, pero la gente Chuparla. vive bien, ¿sabes lo que te digo? Pero eso es como, por ejemplo, China al principio pensaría lo mismo. ¿Por qué toda la industria se va a China? Porque es barato. Pero mira, poco a poco ha levantado cabeza. Lo que pasa es que yo no sé si del turismo se sale. Sí, O al ¿eh? menos como lo estamos haciendo nosotros. Porque mira, si cada vez ganáramos más turismo, invirtiéramos más en turismo, mejores ciudades, mejores hoteles, mejor no sé qué, al final sería rollo más caché, ¿sabes lo que te digo? Podrían subir más los precios. Pero el problema es que seguimos siendo una puta mierda años después. Seguimos siendo vacaciones que baratas, pero Claro. no salimos de ahí, ¿sabes lo que te digo? Y también te digo una cosa, como China, tú puedes que las empresas chinas vayan muy para arriba, pero si las empresas chinas siguen pagando la misma mierda al pueblo y el pueblo sigue estando igual de pobre, sí. Los empresarios chinos tienen mucho dinero, el pueblo no. Ah, pero es lo que hablamos, como que al final todo depende, porque si por ejemplo la mano de obra en China es barata, pero empieza a ser más especializada ya con los años y empieza a tener cierto nivel,
es como todo. Ahora, por ejemplo, todo lo que China está invirtiendo un montón en empresas. Y Hostia al puta. final, todo depende de cómo se dé. Porque al final sí, claro, si es el típico trabajador que cose, pues casi cualquier persona te puede coser, pero si son trabajos más especializados, al final se terminan pagando. Yo creo tarde o temprano. No vendrá parte del mundo. Bueno, ya, coño, pero... No. No sé, tú haces algo que poca gente puede hacer o que necesitas muchos años en aprender y tú cuando te pongas un poco farruco le dices a la empresa, mira, escúchame, o me pagas más o me voy, y a la empresa probablemente le compense. Otra cosa es que estén tan oprimidos por el tema de que son prácticamente una dictadura y que no digan nada, pero vaya. El problema es que también tiene mucha gente para elegir en esos tipos de países, ¿sabes? No, allí, obvio. Hay 300 chinos que saben hacer, 3000 chinos que saben hacer eso, y es como, no está por forma. Vamos, y aquí en España, que lo conozco por amigos míos, que es que las empresas son gilipollas también, ¿eh? Por lo menos también aquí en España, ¿eh? Las españolas, las empresas españolas, ¿eh? No las de fuera. Está mi colega, a lo mejor que está en informática, que yo qué sé, no me acuerdo qué era, pero a lo mejor te digo que es técnico de sistemas de Python de no sé qué, ¿vale? Sí. Es una cosa súper especial. Y mi colega pedí un, un aumento porque es el que lo hace todo y decirle a la empresa que no. Y nada, irse de la empresa, ¿sabes? Y a la empresa está en la mierda, ¿sabes? Yo creo que el gran problema que tiene España es que la gente, a mínimo que ya está especializada y tiene cierto nivel, en vez de invertir en su propio país y decir, mira, yo me quedo en España porque es mi país y que España te cuide, tanto la empresa como el propio país, para Claro, que te quedes. pero El es que problema es España no que te en cuanto cuida. entiendes, en cuanto o ya la empresa o ya España no te tratan como te tiene que tratar, entonces a la mínima que tú tienes Pues algo que te sabes que vas. vale, te vas fuera de España. Es que es lógico, es que tú dices, soy experto en no sé qué, que me tira no sé cuánto estoy estudiando, en no sé qué de Python, tal y cual. Que me quedo aquí cobrando un sueldo de 1500 de puta mierda que me cuesta pagar el piso y vivir. O me voy, yo sé, a Inglaterra que voy a comprar 5 veces más. Y me van a tratar a la empresa de puta madre. Pues normal que se vaya. Que es que la lógica sería, por ejemplo, que si una empresa es muy grande Hostia. allí, pues a lo mejor aquí en España, que sea más pequeña, pues debería de cuidar a esas personas que saben que Ahora me va a atacar, ¿no? Pero vamos, eso pasa en muchos países incluso de pasta. Vamos. Por ejemplo, en China, en Estados Unidos tienen mucha... ¿Cómo se llama? Vamos, eso de que captan, por ejemplo, a lo mejor de chips y gente que es especializada mucho de eso, y se roban, ¿sabes lo que digo? Trabajadores los unos a los otros. Al final los países también muchas veces quieren captar gente especializada porque saben que eso al final es muy importante Claro. para el país. Pero en España. España, son gilipollas. España no entiende. Porque son gilipollas. De hecho, yo tengo un par de amigos informáticos que están trabajando aquí en España, pero que solo echan currículum en multinacionales. Dije que pasan de trabajar en empresas españolas de informática. ¡Bajan! Que son unos mierdas, tío. Es que dije, es que no lo oigo. Yo sé que tú te estás haciendo un trabajo para una empresa española de informática y te cobren 1300 a que esté trabajando, yo que sé, para Google y haga la mitad de trabajo, tenga menos horas, no te exploten tanto y en vez de 1500 cobre 2000 y pico. Es que no es lógico. También te digo, es que es lo que te digo, al final es un balance. Porque a mí, por ejemplo, si me dices, mira, cobras aquí 2000 euros, estás bien, la empresa te trata bien, cobras 2000 euros, o por ejemplo, vete fuera y en vez de cobrar 2000, cobras 3000, 3500. Claro, el balance. Igual a lo mejor no me compensa porque digo, tengo que pagar más cosas, que si tema mudanza, aparte que no entiendo el idioma, no sé qué, mucho jaleo. Ahora, claro, obvio, si te pagan fuera 4000 y aquí te pagan 1000 y pico, que no te da casi ni para vivir, pues te vas para la fuerza, ¿sabes? Dice, para estar mal viviendo, encima de haber estudiado, pues me voy fuera y encima se me valora. Ya te digo, si mínimamente trataran bien a la gente así. Es lo mismo que más o menos con lo de los streamers. Yo entiendo que tienen que pagar, pero no los streamers, sino en general la gente que tiene poder. Pero es verdad que si a un trabajador de ese estilo le quitas el 50-60% de lo que cobra, obviamente no van a querer quedarse. Hay que tener mucha cara dura para quejarse que te quitan el 50% y irte a un país que literalmente es
Paraíso fiscal. Exacto. Que es lo que he dicho yo siempre. Si eres honrado, vete a otro país, no te vayas a Mira, Andorra. te voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga que está en Irlanda, ¿vale? Y ahora deja su trabajo y va a poner un negocio de takeaway, ¿vale? Sí. Es que le vale el autónomo 20 euros al año. Y no tiene que pagar 2.000 millones de cosas para poner el lugar, ¿sabes? Es decir, aquí tú sabes lo que hay que pagar, la burrada que hay que pagar para poner un negocio. Claro. Find a route. Pues, Es que al final todo esto es súper complejo. ese es el problema, ¿sabes? Ya está. Es que no hay otra, es que aquí pues, cuesta por un negocio, pagan poco, no sé qué, ¿sabes? Aquí suben el sueldo, el PSOE a 1.000 y no ve a los empresarios se tiran de los pelos. ¿Cómo va a pagar 1.000? ¿Cómo va a pagar 1.000? ¿Y yo cómo me compro los yates, ¿sabes? O por ejemplo, montas una empresa y te va bien, perfecto, pero como tengas mala suerte te vaya mal, prácticamente te arruinas. Porque como para España no ayuda casi nada a los empresarios que emprenden y tal. En Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que eso probablemente lo hagan mucho mejor. Nada más ayuda aquí al gran empresario en España. El banco se puede ir a la mierda, que no te preocupes que España lo recupera. Ahora, tiene un problema, abrigos Pepe y se va a la mierda. De todas maneras, si un banco se va a la mierda también repercute en muchas cosas. También es normal que ayuden a los bancos, ¿no? Es que los bancos dependen de muchísima gente. Si el banco se va al pique, ¿qué pasa con el dinero que tienes ahí metido, las pensiones, bueno, toda la mierda que tenemos ahí metido? Lo Escucha, pierdes. mira, lo que O pasó sea, con el... No, lo no, 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 recupera, no, lo paga otro, pero... no. Mira, cuando se fue a la mierda el... ¿Cuál era? Que lo Sí, el que fuera, da igual, el que sea. El banco perdió una jarta de dinero, ¿vale? España dio dinero para que no se fuera a la mierda al banco y el banco a la gente que tenía dinero dice, lo siento, lo hemos perdido y no dio el dinero a la gente. Ya está. Y el banco, en vez de coger y decir, coño, por la gente que tenía el ahorro en ese banco, pues los perdió. Pero no entiendo si les dieron el dinero y lo recuperaron porque se perdieron igualmente los ahorros, ¿no? Porque se lo quedó el banco. Ya está. Yo no sé cómo sería, pero... O sea, en mi cabeza entiendo, no en ese caso, pero digo que en el caso en el que un banco esté mal, el gobierno obviamente va a poner ayudas porque del banco depende mucha gente, porque al final si ese banco se va a la mierda, hay movidas, ¿sabes? En plan, empiezan a sacar dinero a la gente porque tiene miedo que el banco cierre, el banco se va a la mierda, mucha gente va a perder dinero y eso al final jode, ¿sabes? No, la gente perdió el dinero. La gente perdió el dinero. Yo digo si no lo pierde. Pero si obviamente si recupera el banco igualmente pierde. De todas maneras yo creo que no lo perdieron como tal. O sea, si tú tienes ahorros, no los perderías. Yo probablemente lo que igual perderían serían típicas cosas que te venden, que tú pones el dinero ahí y te dicen que tienen capital riesgo, que a lo mejor lo pierdes y no sé qué, tal, y te avisan. Pero esta es la letra pequeña, es lo que digo. Pero si yo, por ejemplo, tengo una cuenta y tengo ahí 1.000 euros, esos 1.000 euros no me los van a quitar. Sí, te lo puedo quitar. Y es lo que hay. Tú cuando me lo puedes quitar, pero digo que cuando pasó eso, digo que a lo mejor lo que perdió no fue eso. No, se perdieron ahorros, vamos, no te rayes. Tú cuando metes el dinero al banco dejas de No, claro, ellos te dan el servicio y te ponen ahí el dinero, pero seguramente la letra pequeña, si el banco se va a la mierda, es increíble, ¿eh? Tú les dejas el dinero, pero que te lo guarden. Les pagas dinero y si encima el banco se va a la mierda, lo siento, no. Pero ¿dónde lo vas a tener si no? ¿Sabes? Es que tenerlo en tu casa es un puto peligro. No tanto. Aparte que dinero en la casa no vale para nada, lo que te digo, o sea, entre comillas. No sé, a mí me parece, porque tú normalmente no vas a ir por ahí tú pues imagínate que tienes 100.000 o 200.000 de ahorro, cosas así, como va a tener 100.000 o 200.000 euros en tu casa. Una chaladura, ¿no? Los ricos tienen ese dinero en tu casa. Ya no solo la chaladura,
Sino tú imagínate, el máximo billete que puedes tener son 500 euros. ¿Cuántos euros son 100.000 The euros? scrying eye was looking at me all Son straight. muchos, Seen Son this 20, eso mess? es una bolsa de basura. ¿El qué? Flaming fist Son thuggo 20. took a chunk Una out me polla. arm last Billete de raid out. 500 Ah, euros, vale, 500 100.000 euros. Vale. Serían igual 200. Ya ves. Pero que son no. muchos billetes. That last Ya, ya, ya. Y eso teniendo They en were cuenta que guarding sean los de some 500, not que very tendrías que ir al well banco mined. y ir sacando billetes de Drag 500. camp. You've been cooking Imagínate ahí en rats el in banco que here. tienes el dinero y le dices, oye, que venga a sacar los 200.000 euros que tengo, me los va a dar en billetes de 500. Y te vas a casa y vamos, ya puedes ir escoltado, ¿vale? Solo falta que te escuche algún gilipollas que anda por ahí por el banco y cualquier cosa. Es que tú imagínate, eso es mucho dinero, tío. A ver, no te digo, gente que tiene a lo mejor ahorrado 2.000, 3.000, 5.000 euros, pues por tenerlo en casa no te va a morir. Pero cuando son Claro. muchos ahorros, escúchame, ¿dónde mete eso, sabes? Es que solo lo puedes tener en un banco y ya. Otra cosa, por ejemplo, que no sé si funcionará igual, es si tú, por ejemplo, pillas una caja de estas que son... Es que no sé allí en Estados Unidos. Sí. Que no es que te guardan el billete, ¿sabes lo que te digo, no? Que es Sí, que sí, sí. es algún objeto y tú metes dinero dentro. Eso imagino que aunque el banco se vaya a la mierda, lo de ahí dentro es tuyo. Porque al final es algo físico, no creo que sea dinero como tal que tú... Aquí es. Efectivamente. Eso igual sería lo más inteligente, pero vaya, aún así. O invertir en oro, o guardar en oro, que es lo que hace mucha gente. Igual lo que hacen es, lo compran, lo invierten en oro, lo compran en oro y el oro lo guardarán en el banco, en alguna caja o algo. Y ya está. I've El been mercado del expecting oro you. también es The inteligente. goblins tell me Es that como you se forced guarda, a porque confession from our prisoner. tú ten en cuenta, un lingote Without your pequeñito de help, oro vale they would have miles de euros. extracted nothing but Claro, pues eso screams te digo, and lo cambias en blood. oro, lo metes en el banco y el banco realmente lo que hace es barrarte una acción fuerte. En teoría no debería ni de saber lo que hay dentro, creo, no sé cómo va. No saben, el banco no sabe ni lo que hay. Little wonder that you De sent hecho, esas me cajas están llenas de dinero negro normalmente. It is time for the raid to begin. Probablemente. The grove and those who are hiding Probablemente there pagarás will unos cuantos fall. cientos al año There is a para que te lo weapon guarden the o más. Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the Y dead el oro, and pues, the ashes. imagino que siempre se revaloriza. She lingers on Sobre todo thoughts lo of bueno de victory, of invertir en unbelievers' oro blood es que normalmente cuando spilled, suele haber una and cosa of the fuerte en el weapon. mundo, She guerra, cualquier will cosa, seize it in the sabes que el oro no va a valer Absolute's menos, name. va a valer You más. feel Shadowheart's anxiety. Porque tú el dinero, The normalmente weapon cuando hay the una guerra de lo que Absolute sea, seeks, normalmente it's el the dinero tiende a artifact valer that she menos. carries. The same one that Suele protected you devaluar. as you entered the goblin camp. Pero en cambio el oro suele la gente buscarlo más Cultists precisamente cannot por eso, discover porque that the vale weapon más they cuanto seek peor is esté. within their grasp. Invertir en Go oro to es their inteligente. refuge and En make your petróleo ya way no sé, hay gente inside también que invertía en petróleo también. as a No friend. sé yo en petróleo cómo va la cosa. Lo que pasa es que el petróleo para guardarlo es un coñazo. Hay que moverlo porque el petróleo se pone malo al tiempo y hay que venderlo. No es para guardarlo tanto tiempo, From ¿sabes? the inside when the time is right to Y strike. el diamante ya es como... We will cleanse the place of No infidels. se hace más en oro es Burn mucho it to más the importante ground que el in the diamante. Absolute's name. And then we Porque al will be final the tú te das first cuenta, among her favorites. Al diamante solo es lujo, imagino. Claro, Painting she es que la depicts of the economía se mueve por el massacre oro, porque awakens you la reserva de oro típico tienen los países, ¿sabes? Porque el dinero que tiene también un país se mide también en el oro que tiene, es movido en que te cagas, tiene que ver con la economía. Vamos, Como que Estados Unidos, que tiene un montón. Que todo en el fondo es una mierda. Que la gente, claro, es más o menos igual que las criptomonedas, hermano. Es que nosotros le hemos querido dar un malo a ese papel y a ese oro, ya está, ¿sabes lo que te digo? And when they are dead, the Absolute will reward your faith. Y punto. As will I. Dios. For the Absolute. Gods damn it all! To the grove, quickly! We can't let it fall to these vicious bastards. Gather the raiders. Surprises you to see what weapon they're after really is. El vídeo de una foca subiendo todo rápido a un barco porque le pusieron una horca. Y la puta foca, hermano, que casi da un barco. Con lo monas que son. Tienen que estar ricas. Whoa, soldier. What did you Las just vacas do? no son tan monas, tío. Los pollos tampoco, tío. Pero las pobres foquitas, tío. Mira qué calidad tienen, tío. My God. ¿Cómo te va a comer una All foca? those people.
You'd sacrifice Como them un just like that. cochinillo. Pero también es feo, tío. A mí un cerdito me You need parece to feo, stop tío. this. If Y you un don't, cerdo I no me will. produce esa cosa de decir que mono, tío. Una foca, tío. Una foquita. Que no se ha metido con Goblin nadie, parties tío. are so much more fun than Que se come anything you'll peces, pero find los in peces Baldur's tampoco Gate. son monos, tío. Or the Hells, for that matter. Yo una cosa mona no me la puedo comer. Not that I'm suggesting we stop for a drink, of course. Yo si me he hecho novia tiene que ser fea. Well, look. You've said it, right? Or at least make sure you're channeled in the right direction. We've got enough enemies who could do Me with a molaría good que ahora de repente se bloodletting, va you la know? tecnología a la mierda, la cantidad de gente que se moriría, incluido yo. Porque literalmente, en general, casi todo el mundo. Ponte tú ahora a tener que ser agrícola, ¿sabes? Yo no tengo ni puta idea. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice. In the grand Y scheme de of tener que tener things, ahí I'm 5 pollos para She favoured me administrártelos like a para child todo el año. favors. I'm sure when Tener ahí, Zariel ¿sabes? gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Pues No sí. kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be... I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their... Gives me energy. Power. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed... Nos vienen los You moros never... y nos Oh, well. conquistan. Básicamente. Es la gente que te hace la pijada esta de en el café hacerte dibujos. Si luego lo vas a remover por la pizarra. Una perita. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. By Vlaakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Suga no Sukuk. This is the big boss. Strike him down. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue, and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon, and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't a true soul devil. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse. Speak and say sooth. Lucan ok al koldek shulkok hank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. The creature from the wreckage. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Your heart seizes. What if the creature noted your presence at the crash site? He visto por ahí que se estaban llevando de las hojas, que no me nombré.
Vale, están siendo los 6. La verdad que está muy bien, la ropa, la verdad que estuvo muy bien. Arrasan el inicio los Raxlin's 6 mind minutos. reels, then calms. Mejor You will speak as you command. With Raxlin's voice, you ask. La que hace de la novia. Is the absolute? Raxlin frowns in confusion at a question he would never have asked. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades, crude goblin torches, gnarled teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Damn it! That tells me nothing! You feel Raxlin's suspicions. He'd never have asked about his master. You remain in control. Barely. What were you doing in Faerun? Again, visions flow through you. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Githmans. They know something. Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and mortaloids pour out of a void that consumes the stars. What in The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it. And nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Trow was right. Can't let her get all the glory. The raid started already. Let's hope she's in trouble and needs help. You, get to the grove. Help the Drow Minthara kill the lot. Well, don't just stand there. Move! Pues se lo va a llevar todo de las sofás. Los anillos de poder este año ya me entran, menos. Que no se deberían llevar nada, ni las gracias. Bueno, Los como mucho, Everyone subscribes to what is mine. como mucho los anillos de poder se pueden llevar los efectos visuales, ya está. Es que llevó algo, me parece, What you needed now? uno de premios de esos de todo mierda, y lo pusieron así You en look Twitter. spiffy to me. No sé qué, los anillos What de do poder you eran need a healer for? No lo conocen su puta madre. En plan, yo qué sé, en Well, plan, let me churrerías know when you Paco nos ha find premiado con el Priestess churro de Guts, oro, but ¿sabes? the Absolute's got room for everyone. Long as you don't defy her. And nobody's that stupid. If the Absolute says to take orders from a Drow, then we toe the mark. No questions. The Absolute honors you and slays our enemies. Creo que mañana me traen ya la cama y estreno el colchón. Yo pensaba que la tenía ya puesta, tío. ¿Qué va? Tengo el colchón que estaba ahí hinchándose en el otro cuarto. Me falta lo de abajo. ¿De cuánto es la cama? 1.35. Nothing can stop us. When we reach the grove, Casi de matrimonio. You're invincible! This is gonna be a massacre! no mercy. We strike for the absolute. My people pay him a visit in return. That'll be some real... Ahora no me paran de salir tuyo.
watching me. Goblins are such violent parasites. Not the vilest any of us have seen of late, unfortunately. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Thank you. It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... Ever the pragmatist aren't you? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Oh, Dios. ¿A qué coño pasa ahora? The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Your finger traces the arc of your lips. Wetness, sweat, blood, and saliva mixed into one viscous liquid. Chukil gate vlakith mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squeak. I can. I will be quick with... Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. A shadow swims across your vision, and a familiar voice tells you to be calm. You are loved. Lae'zel's fear grips you. Not fear of death, but fear of insignificance. The great warrior Lae'zel, a failure to her kind.
She will wield no silver sword, ride no red dragon, forever unknown to the great Lich Queen Vlaakith. Take it. One motion across the neck. Chuk. A splendid ruse. My anger is surpassed only by my respect. I will wait, but know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. I came just in time. You are transforming. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. I promise. ¿Puedo comer esto ya o no? ¿Qué has pasado? Hermano, digo. Hermano, el del medio, sal de fiesta. Soy Juan Ángel García Guapo. Ayudo a chavales con problemas para que tengan una segunda oportunidad. Hermano José Mota, de cuñado ya total. Cabrón. Humor de cuñado ya total, cabrón. This one is a true soul parasite.
Anda que no molaba Segunda cuando éramos jóvenes, hombre. Con la vieja al visillo. Y el otro, el del palo, ese, ¿cómo se llama? A mí me gustaba de pequeño, pero... Es madurado, tío. No, es madurado, sí. Es madurado, tío. De Baldur Gate 3. Baldur Gate 3. A ver lo que pasa. Qué asco, y chiquibicho. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and Hostia. everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. No me ha dado nada, no me ha cambiado nada, ¿no? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado, tío? Hostia. Hermano, ¿esto qué es? Hola, qué asco. Vale. Ah, y se lo pasa con todo. ¿Ha cambiado el aspecto? No. Y muy guapo, ¿no? You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Shit. Or maybe you just get lucky. Me quiere chupar la sangre. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Bulls, deer, kobolds, whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you.
And your companion's mind unfolds, secrets half revealed. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please, only be a taste, I swear. Hijo de I'll be puta. well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Ah, of course. I shall be gentle as a babe. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Si le digo qué pasa, no me mata, ¿no? You lean into him, losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. A gentle, numb feeling starts to spread. Yo no me You matará, feel ¿no? a little cold, but that's all. There's no more pain, no more fear, no more struggle. It's all over. ¿Qué me ha matado? Ah, no. Something terrible's happened. Hermano. Hermano. ¿Qué me ha matado el hijo de puta? Si lo dejas, te mata. Hostia. Ah, el cargo y ya está. Cargo para atrás. Para María, ¿no te jugar? Sí. Yo pensaba que no me podía matar, ¿eh? Hostia. Está guapo. No me lo esperaba, tío. Ay. This one is a truce. You can absorb its potential. Good. Ahora voy a dejarle, pero no hasta que me mate el cabrón. Hijo de puta. Maybe. There in the dim firelight you see a strange sensation courses through. No. Please. It's like a shard of ice into your neck. You lean into him, losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. A gentle, numb feeling starts to spread. Of course. El cabrón, como le digas que para, no para. Swept up in the moment. Y te mata, el hijo de puta. But it worked. I feel good. Strong. Happy.
Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to hunt. Bueno, tío. Nos vemos. When am I needed? I'm ready. Ahora. Best get going. Esto, sin sangre. Me meto un debufo y todo el cabrón. Hostia, qué guapo. Good morning. How do you feel? Be grateful I'm not a true vampire, then. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Perhaps I am. For 200 years, the sun would have turned me to cinders. Now I stand Mentiroso, like it's nothing. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in Este time. tío es un guarro, ya. Todo el rato tirando la caña, será asqueroso. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. Vamps don't scare me, as long as they keep their teeth to themselves. No sense judging someone for who they are. Except devils, obviously. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty, to work together as a team. Maybe we could get him to wear a bell. Dissuade any nighttime prowling. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Coño, la música, ¿por qué se suena así, tío? Better be cautious. No.
can't believe they just left. Leave it, son. No. Our so-called kin fled the moment their tails were in danger. Even that cursed wizard took off. Roland's magic could have made all the difference, you know. Icaron, we're in for a hell of a fight. Focus on the matters at hand, not the ones you can't fix. Some of the others took off in the middle of the night, left their own kin to fend for themselves. The fools. They'll never make it to Baldur's Gate on their own. Which is their problem now, not ours. Exactly. And I know. Someone decided we were the best suited to see to any wounded. Better all round if you keep everyone in one piece up there. Trust me. I'd rather stand and fight. Everyone, stay close. ¿Cómo hago para matarlos, tío? Swift as my feet can carry me. El Iván hablando. ¿Qué le pasa? No sé. Feed if you must, Astarion. But give me so much as a hungry look, and I'll drive a stake through your heart. Hold! Hold! Weapons down! Are you bloody mad? We nearly... Never mind. Get up here. I want that gate closed when the goblins arrive. ¿Cómo hago para que ataquen? Me encanta. Empieza el Iván diciendo, y yo, en Ayos no había una cosa, paz
y ha dicho, buah, en verdad todo lo que tengo que escribir, y ha dicho, nada, mando un audio. Eso lo hace siempre el cabrón. Que sí, empieza Sí. y dice, nada, mejor por audio, ¿no? Siempre habla por audio, ni empieza muchas veces. Watching gods, but you're a prettier sight than any I expected to see today. I'd given you up for dead at the goblin camp, and now our hopes along with you. What happened? We've spotted goblins massing in the woods. A drow. Right. I'd say I'm surprised, but Bashaba's had her mark on us since Elturel. No two ways about it now. A fight it'll have to be. You helped us throw them back once before. Fancy doing it again? No, you can't. Se va a pirar este. I trusted you. Traitor. The blade now comes Hostia, for you. tío, ¿me quedo sin este o qué? I don't... Oh, gods. You've turned on us. Hells, why? Buah. ¿Se ha pirado? ¿Por qué, tío? No quiero que se me vaya, pero claro. Another fight. Let's go. Hostia, lo tiro para abajo. Hostia, nen. Hostia, qué guapo. Esto no lo había visto yo. Chuparla. Ah, no lo mato, tío. Qué buena puta. Uf. ¿Tiro? ¡Ih! No lo he tirado, tío. ¿Fallo? Pues esto me lo ha reventado, Aye, aye. No le llego. That won't work. Fallo, tío. Bloody coward! Victory.
tiro bajo, ¿no? ¿A chuparla? ¡Hostia, no lo he matado! Bueno, por aquí hay que suba. A mamarla. Mato, ¿no? Uno de vida, tío. A chuparla. ¿Me puedo curar? Vale, esta la puedo empujar también, no me jodas. Parece, esto empuja para atrás, ¿no? Mamá. Hostia, con araña y todo, qué asco. You picked the wrong fight, friend. This is good. Keep guessing. ¿Qué? ¿Eh? ¿Mucha? ¿Y eso? ¿Tienes azúcar abajo? Voy. ¿Eh? No, te viste peleando todo igual. Voy. ¿Eh? No, te viste peleando todo igual. Yo, Cristian. ¿Qué? Pasa, coño, estamos callados. Viendo vídeo. Jimmy on the go. Have to keep
Para chuparla. I don't fancy their chances. No sabía. Fury, I am death. Taking position. Bueno. Another step forward. Para. Bien. A splinter of ice works its way into your mind. The way is A clear. chuparla. Now we can cleanse this place completely. Kill everyone. Porque estoy invisible. Trip ways. Spent long enough in the hells to know a bad situation when I see one. Good luck, soldier. At the rate you're going, you're gonna need it. ¿Que se pira esta también? ¿Qué dices? ¿Has dicho algo, Cristian? Tengo sueño. ¿O duerme, coño? No me parece que llegaste. De echarme un rato ahí en la silla. A ver, el gilipollez que me dice. Sí, ahí el Iván. No entiendo ni lo que dice. Está en el sofá, mira.
Ay, Dios mío.
Ahora. ¿Tienes fiebre todavía? Ahora. ¿Ahí va a comer pan? ¿Tienes fiebre todavía? Lo va a poner ahora. ¿Ahí va a comer pan? No quiere ir nadie, ¿no? ¿Cómo está? Hostia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo andar? Let's see. Hostia. El herrero. Coño. Hostia, tú. ¿No puedo tirarlo? Que no puedo tirarlo. Let's spill some blood. Yes, here. I am fury. I am death. Again. No hablo así. No digo por qué. A glorious day. The Absolute will be pleased. But there is more to be done. This place is home to druids. Root them out and kill them. Let's move. Some other rubbish. Should have raided another tavern. We should have raided a town. A city. So much. So easily spilled.
everything. If she hears you, it'll be the last. Something's on my mind. Find the druids. Escúchame, 104 de vida, ¿o no? How much farther can I go? Seems simple enough. Oh no. Oh, mamá. 1, 2, 3. Mira, el subnormal está aquí. A mamarla. Over here. Está rodeada, tío. On the move. Fuera. Time to strike. Striking distance. Y quedan dos nomás. Bueno, esto no tiene vida tampoco, claro. Heading there. No le llevo.
Hostia, que le he dado a este también. Hostia, porque tengo 27 de vida, coño. Ay. Vámonos. No, que no puedo. ¿Qué? Oh, coño. ¿Y esto qué pasa con esto? ¿Dónde está, coño? Quita. Right tool will do the trick. I can't even see a lock to pick. On my way.
must know. Oh, my nest is still whole. Oh. I've got a long road ahead. Have I been this way before? Stab your eyes out! Lowering eyes are rarely a good sign. Best be careful. ¡Hostia! ¡Su puta madre! Hostia, cómo nos ha dejado, tío. Párate, párate. Vámonos, vámonos. Let's go hurt someone. Ay. These traps. Curious. Goblins? Pero esto qué puta mierda, ¿eh? They're slow. Castle Morgul died alone before Basil escaped. Doesn't seem to trouble you a jot. What good would it do for me to be troubled? We can't save them all. We should have raided another tavern. Should have raided a town. Voy a quitar un poco de voz. Praise the Absolute. She will reward us well for this exquisite carnage. The true honor is to serve the Absolute. She loves you fiercely. I see that in the strength she has given you. And she has so much more to give.
There is a bond between us, true soul. I can see what you are, what you want, and you can see what I want. Through her eyes, you see yourself, skin glistening with sweat, hands bound. Ecstasy or terror, maybe both. You feel her breath on your neck, her fingers running down your spine, and then it is over. I will come to your camp tonight. Oh, Dios. We will celebrate this victory together. As you approach your camp, the raucous celebrations have already begun. The goblins praise the Absolute, but their celebrations also honor their leaders, Minthara and you. You fought well, and so did these creatures, thanks to our leadership. When you tire of their company, come to me. Tonight, you are mine. Yo, qué susto. ¿Han abandonado el grupo? Look who's here, sitting all by himself. You know you'll never get stronger by just standing there. Ain't it time you start moving again? We'll see which one of us ends up on the top. Y yo que está persiguiendo el perro, loco. One body, one flesh, one world without.
Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrect? Very well. Very well. Choose. Ah, qué guapo. Where to next? This vessel is at thine disposal. Do what thou wilt. This soul remembers its invective, but remembers not its tongue. Though spoken with a different voice, you recognize the eloquent drawl of Withers, the wraith that summoned. They are but echoes. They recall not a manner of speech. Thus, I lent them my rhetoric. These souls clawed their way. The art of violence is one memory, not... Absolute, who guides our soul. Let the Absolute hear your prayers. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Certainly. Your blood runs quicker, feeding the gnawing absence at the center of your mind. Glory to the Absolute!
What a glorious celebration. Hip deep in gore. The goblins stole good wine. It goes straight to the head. Shadowheart's mind is drenched in drink and confusion. She's killed before, enjoyed it even, but now an ill, twisting feeling lingers in her gut, one that has nothing to do with the wine. We set a pack of refugees on fire. A child could have done it. Not exactly an ambush for the ages. Guilty? Ridiculous. What's there to be guilty for? I serve the Lady of Loss. We strip those tieflings of hope itself. Just let me enjoy a drink in peace. Maybe. But I know better than to share my bed drunk. Unless you meant to raise my spirits by other means. Ah, sitting. Such an engaging activity. But that... Nah, but they'll make a nice big bonfire. Don't lift a finger, boss. I'm keeping go. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion. Yet they could not match your nerve today. I smell their blood on you still. I mean to taste it. Hermano. You know the fortune of my... Another fortune yet stands... Think if... Look what I Is that a golden tooth? Huh? Think it's just yellow? This is the worst moment. When the screams of the dying have faded, and the conquering hordes howl and yelp as they come to their vile climax. Massacre. A spectacle of slaughter. And I participated. What are these bloody stumps that used to be such delicate harpists of the weave? No. Two shadows are darkening my soul. The shadow within and the shadow without. You. You led me down this path.
time to stop making excuses. I don't know myself anymore. All this, it's not who I am. Around you, I'm not who I want to be. I should leave. Otro que se va. God damn you. You're right. Few things are more powerful than the will to live. A carnage such as this. The shadow within is spreading like poison, corrupting kindness and compassion. Perhaps you'll understand me better when you know the truth of my condition. No. A night like this is unfit to bear witness to such a tale. It's unfit for most things. Now please, permit me some peace amidst this vile revelry. We'll speak, but another time. You're just jealous because I found something. Well, hello. Welcome to my humble party. What's your poison? Red? White? Ah, a good, full-bodied choice. So, what are we drinking to? Other than a pile of corpses. To victory. Delicious. So, what happens next? Oh, a little talking, a little drinking, and once everyone else is asleep, we get to know each other. Indeed you will, my love. Indeed you will. Ahora quién elige. Oye, lo que pasa, me quiere follar a este y me quiere follar la... Me quiere follar a este. Ese y esta. Y esta de aquí. Esta. Y la otra, la verde, esta también. Lo que pasa es que esta ya lo hice... O sea, ya lo vi lo que pasaba en la otra partida. Ya vi cómo era. No puedo, creo. Ahora mismo no puedo. Hoping to find you before you turned in for the night. My blood runs hot after the battle. As she looks you up and down, her mind touches Ve. yours. Me iba a acostar y viene en busca mía. At your neck, her lips closing around yours. In Menzoberranzan, the highborn would prostrate themselves before me for a fleeting taste of my body. Be mine tonight, and you will know why. Voy a decir que sí, no a ver lo que pasa. Your heart skips a beat. What treasures might this night bestow? You are here. Good. Come with me. ¿Estás llamando aquí? Sí. ¡Ahora voy! Now, lie down. ¿Y yo? Espérate un momento. No. ¿Te comparto y te enseño lo que estoy haciendo? Sí. Mira. Has venido en el momento perfecto. Voy. Espérate un momento, ahora vengo.
¿Qué estás haciendo? Oh, Dios. La Minthara. Todo. Hermano en Goblin de fondo andando. ¿Me escuchas? Vale. Que hermano, que se me han ido del grupo la... No sé si te pasó a ti en tu partida, se me han ido la Carlas y el Will. El Will. Sí, sí. Y yo, ¿habrá alguna forma de retenerlo? Porque yo quería liarme con todo y ahora no voy a poder. Por eso yo no sé nada de la historia de esos dos. Pues vaya, pues una mierda, porque la historia de los dos mola mucho, tío. Ya. Es que si tomas una decisión buena no se te va nadie del grupo, ¿no? No lo sé, a ver, yo lo único que estoy haciendo es por el camino malo, ¿sabes? ¿Cómo lo has hecho? En plan, ha sido igual que... Me he ido al campamento, me he aliado con esta y hemos asaltado la arboleda y se han rayado los otros dos. Al Will lo he tenido que matar. ¿Pero la has atacado y ya está? ¿O cómo ha sido? Yo que fui, hablé con ellos y les dije, venga, sí, vamos a defender, no sé qué. Y Sí, cuando aparecen los malos, le dicen, y a venga, última pues, hora le dije, no, voy en contra vuestra, no sé qué. Y ahí es cuando el Will dice, pues te mato, ¿sabes? Y digo, pues va a ser que no. Y después de matarlo a todos, a la Carla ha dicho, yo me piro que me he rayado. Y el Gale ha estado a punto de irse, pasa que lo he persuadido. Hostia, eso a mí no me pasó, el Gale. Pues el Gale ahora mismo aquí, hablando con todo en el campamento, me ha dicho, y yo estoy todo rayado porque, hermano, me he pasado de la raya. Así, ¿no? El diálogo es así. ¿Y con el bolo has hablado? El bolo se ha quedado allí encerrado y lo han matado, seguro. O no sé. No sé si Yo al bolo lo liberé y el hijo puta se puso a decir que iba a escribir sobre eso para que todo el mundo supiese lo que acababa de hacer. Pues la historia de Ansia Oscura está guapísima y hay escenas diferentes, ¿sabes? Tiene que molar bastante. ¿Tú te la vas a hacer o te lo digo de una cosa que ha pasado ya? No, yo me imagino. Bueno, no sé si cogería ansia oscura si me lo volviese a pasar. A ver, en verdad no, porque tienes que hacerte... O sea, si te lo haces por el lado malo, tienes que hacer lo mismo que la otra. Claro, ya haría la run buena, me imagino. Ahí está. Mierda. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Que yo que me ha tirado la caña aquí, todo Dios, el Astarion y eso. Y quiero tirármelo también, pero he tenido que elegir a una y he elegido a esta. Espero que más tarde pueda, ¿sabes? Y yo he dejado antes que me chupase el tío la sangre y me ha matado, el hijo puta, he tenido que cargar partida. Te ha dejado demasiado. Me ha dejado seco. Tú échate. A saber lo que dice. Tú échate. Your obedience will make this more enjoyable for both of us. Tell me what you want. No, esto no quiero irme, estoy asustado. And you shall have me. Oh Dios. Baneado de Twitch, ¿no? Yo esta escena la vi, pero lo que hice fue cargar. Porque no te gustó, porque, ¿no? ¿Qué pasó? No, porque saltó con el personaje de Ainhoa y no con el mío. Ah. Entonces la hicimos con el de Ainhoa porque ella no quería hacerla, porque ella quería con el Astarion. Entonces la hicimos con el de Ainhoa. Y yo, qué asco la espalda, tú, qué grima. Tela. Y yo el pelo. Escúchame, ¿dónde vas? ¿Qué está tocando? ¿No? Todo feliz, sonriendo la tía, ¿eh? Y yo, qué grima da lo del cuerpo, ¿no?
La Minthara, cuidado. La Minthara, una hija de puta, en verdad, Oh, Dios. Dios, ¿qué está haciendo? ¡Oh, Dios! Por lo menos esta escena dura más que la El otra. chao, lo tiene hinchadísimo, ¿no? Lo tiene para afuera. Le ha picado algo. Pero esta escena está curradísima. Tiene 40 de estas, 40 minutos de... Hostia, con el de este de la absoluta y qué guapo. La escena de la ASL es súper cutre, tío. Pero cutre. Y la de Corazón Sombría es cutrísima también. La del lago, está guapa. Pasa que no se ve Les digo nada. el final. En plan, la del final de... Al final de la escena. Ese no sé. Que sale el tío en lo alto y ya está, ¿sabes? Y se corta, yo qué sé. Sí, que no se ve nada. Y más, mira, ¿ves? Esto es lo que pasa con... Mira. Con esta run. Mira las cosas que puede hacer. Qué guapo. Y yo, ¿te imaginas? Me la puedo cargar. Y medio escondido en el centro de su deseo de curar miedo. Hombre, no la quiero matar, que quiero que esté en mi equipo, tío. Figonear en el corazón de sus miedos. Voy a guardar, no vaya a ser que se raye y me pelee, que no quiero. Que no tengo gente en el equipo. ¿Terminaste la historia de todos los personajes? No. Sí. Prácticamente. Tía. Lo hice perfecto, loco. Yo es que solo he hecho la del grupo. La de Gale sí un poco más. Pero Hostia. Ya llega un punto que no. Cargo partida, ni de coña. Cargo partida, pero del tirón, vaya. O puedo usar... Había un... ¿Cómo se llama, tío? Había un bonificador de algo, pero no sé de qué era, tío. Y se me metió el otro día en el directo un guiri, tío. Y fui full autista, tío, porque me habló en inglés. Súper básico, me preguntó básicamente que si sabía hablar inglés, ¿sabes? Y no sé qué me pasó, y me marqué que iba a decir una cosa, pero no voy a decir por si acaso. Me marqué la del autista que flipa y no hablé. A decir por qué. Porque iba a decir un nombre y como estoy en directo no me lo voy a jugar, que no lo va a ver ni de coña, pero no me lo voy a jugar, ¿sabes? ¿Sabes ya por dónde voy? Sí. Me marqué una autistada y me quedé callado. Me estaba hablando y yo callado, digo, que mal rollo además. Pero me dio mal rollo porque metí en la cuenta y era la típica cuenta como de Instagram de tía, pero en Twitch salía de perfil una tía, ponía no sé qué mierda de Instagram y no había subido ni un directo. Digo, me rayo, no le voy a hablar. Cuenta fake. Claro. En plan, o fake que se había puesto fotos random. Claro, por eso digo, no hablé. Sí, vaya un autista. Cago en la puta, tío. Mira, si a la siguiente no me sale, que le follen. Es que según Anne mola mucho la run que era bueno, pero es que ya me la he hecho, tío. Yo me haría la mala ahora. ¿Sí? Sí, ya te has hecho la mala. Ah, dice si fuese yo, ¿no? Digo, claro. Ahora, y tú al contrario, tú te puedes escoger Pero es que en el segundo acto yo no fui malo como tal. O sea, sí, pero no. Es como que... ¿Sabes lo que quiero decir? Pues yo voy a hacerlo. Lo que pasa es que seguramente me quedé sin hice nadie. cosas tío. malas, pero también hice cosas buenas. Vale, Básicamente bien. que fui contra los malos. Vale. No, yo voy a intentar ir con ellos. Yo quiero intentar ir con ellos, como ganarme la confianza y luego a última hora. Hostia, casi te digo una cosa del final, a ver si me ha ido la olla. Bueno, y luego hacerle el lío, básicamente. A los malos, dicen. A los malos, claro. Eso es lo que hice yo. Pero es que tengo mi duda, no sé si tú lo sabrás. Si tú puedes... Espera, que estoy leyendo. Con el... Ah, vale, que está bien. Qué guapo el pelo. Sí, te he bugueado. Ah, te tengo que enseñar ahora los mods que puse de pelos. Puse un montón de pelos, tío. Tiene pelos. ¿Qué ha pasado? No me he enterado, tío, de su pasado. Soy gilipollas.
Bueno, no pasa nada. ¿Y YouTube se ha bugueado? No pasa nada, ahora lo leo en directo. Lo puedes leer en el juego. Ah, bueno, claro, aquí. Ah, no, coño, ¿dónde era eso? Abajo a la izquierda. No, abajo a la derecha era, pasa que ahora no me deja verlo. No, era abajo a la izquierda, creo. ¿Cómo? Ah, esto, vale, es que no me salía. Historia de diálogo, aquí, menos más. Los recuerdos de innumerables muertos, gente caída antes de tiempo, no son solo enemigos, también familia, amigos y amantes. Hostia. Ah, eso es lo que ha visto de mí. As did I. During the battle, my mind raced. My blood burned. I was righteous. But tonight, I only heard your breath and your voice. The Absolute was silent. And, strange to say, that brought me comfort. A esta tía la puedes transformar. La puedes hacer buena, seguro, vaya. Is that possible? The artifact pulses softly, sending out a warning. Claro, esto mola. Esto mola, esto del artefacto mola porque sabe ya quién es. Voy a intentar engañarle todo el rato. This is blasphemy. Podías probar si tanto ha gustado este el Divinity. That has happened since I left the Underdark is like a dream of somebody else's life. I do not know myself anymore, except tonight. Tonight I wanted this. Hostia, qué guapo, tío. La historia de esta no la sabía. Me mola. I must pray and you must rest. Mañana tendremos nuevas órdenes, madre mía. Espérate que a lo mejor me vuelvo en contra de ellos y me los cargo a todas. Porque como la run esta se hace estos rato cosas por ellos que perece. In your dream, you stand over yourself as you sleep. A knife in ¡Yo! your hand. Murder in your heart. You are ready to strike, to end your own life. But then a shock runs through your mind. This is no dream. ¿Qué? Por la cara. Wake up, true soul. We must talk. Pero qué coño. I watched over you as you slept, peaceful and silent. And I spoke to our god. I asked her why she had chosen you, made you one of her faithful, when you are so clearly broken. Beautiful, but broken. There is something missing in you. And I do not understand it. When the Absolute failed to answer me, I feared that you had somehow infected me with that same absence. And so I decided that you must die. But then, a miracle happened. As I took out my blade, her voice returned to me. And she told me what I must do to purge myself of doubt. She told me to decide your fate, to determine if you are worthy. If you are, I am to send you into her embrace, at the seat of her power. Ah, coño, un 2. Good. I believe you. Travel to Moonrise. We will meet again there, at the heart of the Absolute's power. I know a way, yes. Soon, you will be in the Absolute's presence. She will test you. If you fail, you will break. If your faith is strong, you will become something even more beautiful.
With difficulty, but I can help. Oh, qué The guapo. land around Moonrise is cursed. Traveling there will sap your strength and your sanity, but I can protect you. A wretched creature in my service. A su servicio está el bicho ese. Curse. This harp will summon him. Play it when you are in the shadows, and he will come to you, and know that you are a friend. His minions will wait for you at the mountain pass, on the threshold of the Shadow Curse. I warn you, he is quite mad, but he knows the path to Moonrise. No te vende la cabeza, ¿ves? Ya ves tú. To him when you are ready. I will lead what remains of my forces to Moonrise ahead of you. When we next meet, we will be together in the Absolute's presence, and she will make us her champions. Coño. Aquí. ¿Dónde está lo que me ha dado, tío? Más. I should speak up. Dog pants through a ball held firmly in his mouth. 15, loco. ¿Cuál fue, por cierto, el combate que más te ha costado? Por curiosidad. No te lo puedo decir. Uno del final. Vale. Vale, vale. Un combate guapísimo. It is well chewed, and his eyes track the ball avidly. ¿Qué te costó más, el Gortas o la ready to Oran? chase after it. La Oran. Que sí. Sí. Yo que luché, ya he luchado contra Oran. Que es un combate Scratch's tongue lolls out happily, chungo. his tail wagging even far. Que mira lo que tengo ahora, tío. Eso. Esto no lo sabía y está guapísimo. ¿Tú has leído los ataques? Todos no, ah, pero... y solo puedes leer los del principio. Claro, supongo que habrán más luego, pero... Los del final están fuertes. Sí. Los que están alrededor, digo. Es que... Da igual. Te iba a decir una cosa, pero no puedo, obviamente. Dios. Hostia. Este me gusta, Y después de este. Algo pasivo. Ah, mira, coño. Y esto cuando reduce los puntos de golpe de una criatura. ¿Qué dices? Hostia. ¿Ya te han desbloqueado uno del final? No. Sí, ¿no? No, uno del final no. Del final me refiero a los del borde. Ah, vale. No, que va. Es que te iba a decir una pregunta. ¿Hay más que estos? No. No hay más para allá, ¿no? Yo no he visto más, de momento. Y estoy vale. ya cerca del final, así que imagino que no. Vale, entonces no creo. Mi final fue un poquillo... Segurero, este. ¿Qué hay, tío?
Vaya, cuando entiendes ya los conjuros y eso está guapo, subir de nivel. Sí. Yo lo que más hype me daba es subir de nivel y desbloquear personajes. ¿Ese quién es, hermano? Este es un tío que ¿cómo se dice? Que he ¿Lo reclutado has creado uno. tú? No, sí, lo puedes reclutar y lo creas tú, vaya. ¿Cómo? ¿Y eso cómo es? En el musgo y yo. Lo reclutas y cuando reclutas a uno de ellos puedes cambiarle el aspecto, te lo dejas abajo, no es un bondi, ¿no? Ah. ¿No lo sabías? O sea, con el... Tú reclutas al tío que te salen aquí todos, ¿no? ¿No lo has hecho ninguna vez? No, es que nunca he pillado Pues dicho cuando caso. reclutas a uno te salen 10 o 15, cada uno con su historia, una es un druida, otra no sé qué. Y cuando tú lo eliges, una es mago, otra es el guerrero, no sé qué, pues yo he elegido a este y abajo te pone editar apariencia. Y ya le pones como a Muy ti te salga de guapo. los O cojones. sea, son como personajes... Predeterminados que tú los puedes cambiar. No, pero como los otros, pero menos chetados, ¿no? Porque también tienen hasta su historia. Sí, sí. Joder. Yo pensaba que era literalmente un tío random que iba a venir a ayudarte en combate. No, tú te lo llevas y tiene su historia y todo el rollo, ¿eh? Y con sus misiones y todo. Hombre, misiones ya no lo sé porque la acabo de sacar, tío, ¿sabes? Entonces no es que no sé a qué te refieres con su historia. Y yo, porque cuando tú eliges al tío te pone abajo, este tío viene de no sé qué sitio y no sé qué, te ponen... Ah, vale, un lore. Tú te pensabas que tú eres tonto. Hombre, Yo sí que era maricón. voy a subir esto para cuando me peguen a hostia. Y ahora tengo que salirme y volver, porque tengo aquí un evento, mira, te lo pone aquí por el mod. Algunos eventos nocturnos te esperan en el campamento. Oh, Dios. Le voy a cambiar el pelo. ¿Y este qué es? Este no me lo chingó al final. Le dije que me lo iba a chingar. No tentacles yet. Porque te has tirado I en Minthara, ¿no? suppose we can consider that a success. En fin, sobre lo de morderme. I've already apologized. What more do you want? Unless ¡Hostia! looking Está un guarro, tío. A no ser que te apetezca otro mordisquito. Claro. A lo mejor luego. Maybe. But there won't be any more midnight surprises. I can promise you that. Puedes alimentarte de mí esta noche si quieres. Yo le voy a dar quesito rato, tío. Así a ver si se hace todo fuerte. Luego cuando se enfrente... Ah, mira, me lo voy a tirar ya. La Ainhoa a la guarra le habrá dado eso de alimentarte de mí, vamos, 80 veces el huevo. Y esta es más segura de no hacer ruido, así no molestaremos a los demás. Esta es más guarro que una mano. Later on, when we are at rest, I will eat you right up. Just enough to give me O strength. sea, el tío literalmente me está diciendo que me va a follar y después me va a chupar la sangre, pero ¿esto qué es? Cuéntame tu historia. Y yo, se raya, se raya. Esto voy a saltar porque ya lo sé. I've been conveniently lost. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a... Que luego cuando vaya a su castillo, tú eso lo hiciste, ¿no? Sí. Pues yo lo que hice fue, Pasador, ¿no? ahí está, yo lo que hice fue matarlo a todos y no lo convertí en el, o sea, el Astarion ¿No lo quería, convertiste? no porque me daba mal rollo, o sea, como quería seguir el camino de viva las flores, viva los Sí. animalitos y no sé qué. Dije, no, tú no, porque le leí el pensamiento y el tío tenía como mucha sed de poder y le dije que no. Pero en esta partida le voy a decir que sí del tirón a ver lo que pasa, tengo toda la curiosidad. Yo le diría que no otra vez, por tocar los huevos. Tú le dirías que no, ¿no? Pues luego eso es lo que voy a hacer yo. Cojones. Eso es lo que voy a hacer yo. Porque eres tonto, vaya. Sí. Pues ya he pegado tu muerte. Pues ya he pegado tu... que me ha salido un gallillo. People think the biggest threat to a vampire is the biggest threat to a vampire. So why would any vampire give up control over a spawn? Trust me. Who knows? Drow, but maybe answers. Un gallillo. Será maricón, coño. Un gallo.
Me lo robaron. Me lo robaron el gallo. El Gale está rayadillo. Está rayadillo, está rayadillo. ¿Y os habéis visto a mí? ¿Y tú? El Gale está rayadillo, está rayadillo. Está rayado. Está rayadillo porque está rayadillo, ¿no? O sea, ¿Sí o qué? aquí no puedo hacer nada. De hecho. El Diego. Light on my feet. Fuck. Oh, fuck. Fuck. Tengo que abandonar el campamento y volver, tío, a la escuela de evento nocturno este de los cojones. El Astarion, ¿no? Que quiere hacerse una paja. Nigger. Y ahora hago as thing y voy al campamento. Rayo McQueen hospitalizado por envenenamiento con gasolina iraní. Hostia, tío, pobrecito. Joder. Putada, tío. Siempre se va lo mejor. Finalizar el día. Hospitalizado, no muerto, ¿sabes? Da igual. Hospitalizado y yo, se van los mejores. Pero estoy casi aquí, hermano, agazapado. This vessel is at thine disposal. Venga a trabajar. What thou wilt. Es negro, This ¿no? soul. ¿Lo puedes decir? ¿Ese es el que has contratado? Sí, este de aquí que está aquí detrás chupándole la oreja a este, no sé por qué. ¿La historia de Gale la has terminado entera? Sí, de una de las formas, vaya. Mira la espada que tiene y está loco. Hermano. Esta es del juego, Guapa, loco. Del principio del juego, además. Pues guapa. La espada... ¿Y yo dónde se la ha guardado? La espada conseguí al principio del juego, tío. It was bad enough having just one of those tadpoles forced upon us. Es que vi una cosa de Gale y yo no sé si era un modo o... Another on yourself. Que me dio más susto. Sí, sí, ahí va. Y ahí, cuidado. Yo es de los que más me llaman. ¿Esto qué es? Yo te he bugueado, mira. Las dos mismas preguntas. On one hand, they seem Se me useful. duerme el pie. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, Vamos a ver, niño. we know where they're coming from and what lies at the end of that path. I never expected Ceramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. ¿Cómo voy a cargar partidas, What? Hostia, vaya cagada, loco. Menos mal que he cargado, primo. Y creo que veis ya el acto 2. A mí en otra run me gustaría, en otra nueva run me gustaría enfrentarme al dragón. ¿Te gustaría enfrentarte al dragón? Sí, al de... ¿Quién es el dragón? Al que sale con los Gitjanki. En un momento que aparece un Gitjanki montando un dragón. Vale. Se me pusieron chulo y le dije... Sí, ya. ¿Y yo por qué me salí? Una puta. ¿Y yo? Frank. ¿Qué? Voy a mandar al WhatsApp lo que me ha salido en vídeo. ¿Por qué me sale esto, tío? Hermano. Oh my god. Hostia, qué bueno, tío. No creo que sea tan bueno, tío. ¿Qué es esto? ¿Por qué te sale esto, tío? Pero no me gusta, Eso es nota. Por la cara, tío. A ver. Está bueno. Por favor. Man. Gracias. Well,
Perhaps you have a point. De acuerdo y Fine. más. Let's explore Totalmente de these acuerdo. powers then. I just hope we don't come to regret it. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way. It's difficult to say. Te lo paso, que esto lo sé ya. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. You already know my biggest secrets. What more can you ask? What? Besides my life's call? Well, I like night orchids and Le estoy tirando la caña a la tía otra vez. Is that the sort of thing you meant? It's a deal. No, quite literally, I mean. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, ¿Qué carita tiene? then, of De course, guarra. it is an act of Yo, faith, yo, yo. not to be undertaken lightly. Perdón. Shah will reward me when I succeed. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. Then so be it. I did my duty. Don't forget what it was like when you heard the voice. It'll only get worse if you don't. It's called faith. Duty. Doesn't have to add up to me as long as I serve. Y dice la Masi, y luego llega Darío y dice One Juan. that will be revealed in time. Por la cara. Pum, te pego. Qué gracioso ahora mismo. A ver qué es lo que pasa. Oh Dios. Oh Dios. Otra vez el calamardo, loco. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. Hermano, tiene más cosas en la cara. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. And you haven't tried to have it removed. It may not transform you immediately, but it's only a Mierda. matter of time. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its Good. removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Dead. I have kept a careful watch on the movements of the cult, though the Absolute's aims are not yet clear to me. Its methods are. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Because I am just like you, and I need an ally. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this Casi evil caga for a con el long time. perfume. Once,
I almost succeeded. Now, through you, Me I've been encantan todos los que se given han a sacado el puto carnet chance. motivado enseñando la foto del coche de You can mierda que go where I tiene. cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, He dicho maricón, no. we may turn this around. Que sí, Abby, que tiene muchos coches, que sí. They need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom Ah, depends José. on it. Bueno, te lo dije ya, en verdad, hace tiempo. Bueno, estaba ocupado, que no sé si te pillo más. Sí, estoy haciendo un trabajo. Trabajo. No lo quiere nadie. De verdad, loco. Así cala con el No sé, perfume. el otro día cuando vino María a pelarme, tenía yo aquí un libro con en plan, de esto, una polla libro de esto, porque el libro no se abre, tienes que aguantar con fuerza, y le tuve que comprar una polla libro de estos, ¿no? Y cuando lo vio dice, hostia, el José tiene uno igual. Y digo, ¿para qué? En plan, me solo pregunta ¿para qué? Y me fui, en plan, me fui por el pasillo pensando, ¿pero qué he preguntado eso? Estoy riendo. Le sale... Por la cara. Le sale de dentro, ¿sabes? ¿Para qué quiere eso, coño? No, es que pensé, los libros en instituto, en verdad lo dije porque los libros en instituto no son de estos que no puedes fijarlos, que se abren y se quedan abiertos, es lo que quiero decir. Sí. Lo uso para poner los másters, ¿no? No, pero ¿qué es? ¿Para apoyarlo y ya está, sin más, no? ¿O es que a los libros le pasa eso? Los libros, pero los que leo, ¿no? Los del instituto. Para apoyarlo, vaya, para apoyarlo. Ya le la página. No muevas, coño. Y es que leer no... There's something I want to talk to you about. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. Es que leer... You could have died, spending... Tengo I'm tu cepillo en trying mi to say piso. that Lo que you've earned my trust in a vende. way very few ever Que have. tiene su cepillo. Sí, tío, de cuando As vino long en as I've noviembre. prayed to Lady Shah, La cara. I've wished to serve her as a dark... There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm. Her implement... It's all I ever wanted. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the... Not my mother, I should add. The Mother Superior. Head. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. La misión. Piedra. Así cala con el perfume. Iron Stick. Hermano, Iron Stick, ¿dónde se hace? Iron Play, claro. Iron Play. Ya no fumo weed.
tengo yo? Ah, aquí está. La cicala con el perfume. Never wanted the easy path. Vale. Esto tengo que hacer todo por lo menos. Si voy aquí ahora, ¿qué pasa? Nada. Boom. Ojito. Me podía haber tepeado, pero como soy gilipollas. Sí, que lo haré así. No me digas eso, y yo. Me pongo triste, tío. ¿Dónde está el vaina loca este? La música es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, de este juego, loco. Si yo ahora voy aquí y el robot gitano este, tío. Esto es gloria. ¿Sabes lo que he descubierto que no me gusta de este juego, tío? El sigilo, tío. Es muy raro, es muy extraño, tío. Es rarete, es rarete. No me gusta ello. Le roba a uno de puta madre y, hermano, le roba invisible. ¿Te pira? Se lo dice al guardia y el guardia va y te encuentra y dice, no, sospecho que has sido tú. Tu puta madre, ¿sabes? Porque te enfadas y ya. Por la cara, tío. ¿Te has enfadado? Hostia, cuidado, eso es lo que voy yo. ¿Y dónde está el Razzling este de los cojones? Esto lo abro yo, vamos, ya. Lo voy a abrir. Objetos. 20 motores. Hermano, un 20 que sacar. In the best. Eso lo robé yo, que flipa. No pasa nada, 34. Cuando yo jugué esta zona y hice lo que tú has hecho, se me bugueó mortal, ¿eh? Estaban rollo típico sitio en el que te acercas y unos bichos interactúan contigo, ¿no? En plan, unos goblins a lo mejor te hablan y te dicen, tú no andas por aquí, ¿no? Sí. Pero como yo había hecho ya esto, no había goblins, se habían ido todos. Pero Sí. en plan, es como que no había ningún NPC, sí, pero me acercaba y me decían... Y me saltaba la cinemática de los bichos hablando. Y luego se terminaba la cinemática y no había nadie. De puta madre. Mira el mod que tengo, que esto lo deberían de poner en el juego original, vaya. No. Mira, tú ves que tengo estas botas, ¿no? Y tú dices, hostia, tengo estas, que las quiero. Cambia la apariencia de la botas, ¿no? Claro, tú coges, estas dos cosas son de mod. Esto es para deshacerlo y esto es para hacer lo que voy a hacer yo. Ahora lo combinas y dices, vale, yo quiero que estas botas, es decir, que estas tengan lo que estas. Pues hago esto y lo combino. Y ya está. Y ahora cojo... que siempre he pensado que es la polla. Aquí está, ¿ves? Pero tiene lo del otro, pero con el aspecto de esta. No, lo que está diciendo que yo siempre eso he pensado que es la polla en el... me acuerdo que en el... ¿Estás bien? ¿Qué juego era, tío? En el Assassin's Creed. Eso se podía hacer. Es que siempre... es que no sé, por un lado me gusta, pero por otro lado entonces ya la apariencia de las cosas casi siempre me da igual, porque es que... ¿Sabes? Cuando me toca algo ya no me da la emoción de... Hostia, a ver si está guapo el diseño.
Bueno, sí, Sí, porque la puedo pero cambiar, ¿no? al principio del juego, en este juego es una puta mierda la armadura. Sí, sí. De eso se ha quejado, por ejemplo, se ha quejado Alex también. Le ha gustado. Son muy feas, son muy feas. Son feas de cojones, hombre. Entiendo que no tengan las más tochas, pero coño, que sea bonito. Es que de eso Que pecan no mucho los parezca un juegos. dios como en el Acto 3, pero que al menos haya alguna... Claro, 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 claro. Por ejemplo, vea, la de Yankee esta, le quiero este aspecto, pero me ha tocado unos guantes mejores para ella. También como hay a lo mejor, yo qué sé, hay 10 clases, al menos te toca una armadura que está guapa, que es ligera, pero no sirve para tu clase. Por ejemplo. Claro. Y te tiras ahora otras 10 horas de juego con esa mierda de armadura. Cosas así. Me he equivocado, pero no pasa nada porque hago assassins. Y meto esto. Semáforo importante. Esto aquí. Train stop también es importante. Y esto. Quita. Esto aquí, ahora va assassins. Hago assassins. Esto lo suelto. Y esto es lo que le equipo a la asquerosa esta. Y ya está, y ahora. El Gale tiene 0 de 7, 0 de 7. Su puta madre, 0 de 7 en todo. Puñetazo ya, vaya. Esta es una mierda, este amuleto es un mojón. Esto se lo vamos a dar a este para que lo venda. Esto lo vamos a vender también. Dale. Dale. Y ahora 2, 7. Coño, este arco ya es mejor. Escúchame, este porque tiene... Hola. ¿Y quién ha hablado? Porque se ha escuchado así, coño. No escucha nada. Qué gracioso eres, Javi, tío. Como te pego una macabra. Y yo, Te pego una macabra. Métemela en la polla, a ver si era capaz. Te pego una macabra, vaya. Como te pegué. Y dale, 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 dale. No, no quiero, no quiero, no quiero. Quiero comerme una polla ya, vaya. El sigilo es lo único que no me ha gustado así mucho. Pero lo demás no está mal. No está mal el juego, vaya. Goti por los pelos, vaya. A ver. Raspadillo, probado raspado. Sí, 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 sí. Es que salen maricones y cosas de esas. Y eso yo no lo veo falso, vaya. No lo veo sí, no. realista. Normal. No lo veo realista. Tirar magia y eso sí lo veo más probable, vaya. Pero que haya gente gay y todo eso no. No sé. Can't slow down. Y si te invito una copa, no me tu boca. Vaya. Si te toca el culito. ¿Lo puedo robar? Mamá. ¿Cómo vamos a vender esto, Mamá. Y ahora ya estaría. Y la parte de los Geek Yankee no la voy a hacer. Porque no la voy a hacer, tío. Porque ya la he hecho. Y la parte de la corazón sombrío me da perecilla hacerla, en verdad, Pero es que hay que hacerla. Pereza, tronco. Que en el templo ese me tiré, yo no sé si me tiré 15 horas solo para el templo ese. También me tiré tela. Pero bueno, ahora yendo a lo que hay que ir rápido, en verdad. Y coger a la canción nocturna y pegarle un navajazo en el cuello, es lo que pasa. A lo mejor se calla, que es lo que debería ser el Javi ya, vaya, desde hace tiempo. Callarse la puta boca esa que tiene. Tan rica.
Además que Por la mola cara. algo. ¿Cómo duele esto? Se puede tener, no sé cómo lo han hecho, Iván, pero en el juego se pueden tener hasta 14 aliados. Con el mod, vaya. Aliadas. Aliades, la verdad, me he equivocado. Hay que hablar en maricón, ¿no? Se llama así, ¿no? Sí. Sí, en maricón, sí. El maricón, ¿no? A ver aquí qué pasa. Aquí va las todos, ¿no? Ata todos los cabos sueltos antes de seguir. La zona en la que está a punto de entrar, no sé qué. La zona en la que está a punto de entrar será endiabladamente difícil para un grupo de este nivel. ¿Pero qué dices tú? Soy nivel 4, ¿no? Es que no voy a hacer más nada, ¿eh? Me da una pereza que te caga, vaya. Tienes 8 personas en el grupo. O sea. Ya va. Nada, que no pasa hambre. Así que ya sabes. Así que ya sabes. Estudiando. Votarme, ¿vale? Votarme. ¿Y yo? Oh, Dios, Iván, mira quién tengo aquí, tío. Que es salud, hermano. Esto es lo del ídolo de Silvano. Lo de la druida. Ah. ¿Qué te iba a Vale, yo lo decir? tiré. A este no me lo he encontrado en todos los juegos, ¿sabes? Y mira dónde me Claro, sale. porque no hay Holander Dark. Aro, y mira dónde me sale ahora. Te sale igualmente. Te sale ahí igualmente, tío. Te sale, ¿no? Vaya No sé si en esta run hacerle caso, tío. Es que me la valía, Es que me la valía el guarro, tío. Yo iría con el Rafilla. Sí, ¿no? Yo voy a probar a ver lo que me dice el guarro este. I need a quick word. Well met. I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one Hostia, meets qué such maravilla a esto que me han dado, cavalier chaval. sinner as yourself. Ya, qué A guapo. true bloody pleasure. Qué gustoso. Muy gustoso. Aprovecha que aún tienes piernas para marcharte. Estaría guapo poder matarlo ahora, Charmed, I'm sure, in more ways than one. Y yo, qué guarro We tú. should have a chat, you and I. Que me ha mirado las tetas. This quaint little scene is decidedly too Este diálogo lo tiene en el puente también, for my tastes. 0 de 10. Come. ¿Cómo ha dicho? Y yo no veo la pantalla blanca. Me van a dar aquí tirones, no lo melo. There, middle of somewhere. Sacar tu arma. ¿Te imaginas que se le puede pegar ahora? Pero ya esto está a nivel 12, creo. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. ¿Y qué más? Ignorarlo y empezar a llenarte el plato. Not easily Empezaron a rattled, I masturbar. see. Good. Makes the next part that much more straightforward. Buah, yo vas a ver que está tonta. Vámonos. ¿Has ido a la vernos ya o qué? No. Pues espabila, que está guapísimo. Es que no me lo quiero cargar. No tienes por qué cargártelo. ¿Puedo ir a la Venus sin pelear con él? Creo que sí. Hostia, es que fui a lo de... Buah, liada, claro. Se lió, de verdad. Fui a lo de... ¿Dónde me dijiste? Que, vamos, creo que era ahí. Que había una tía que vendía cosas del diablo. Sí, vaya, sí. La tienda se llamaba Lo que sea del diablo. Sí. Y intenté entrar donde no debía, se enfadó y me pegó. Y tuve que pegarle un tortazo y explicárselo. Sí, ¿no? Y ya no puedes ir a la vez, ¿no? No lo sé, tenía... En la habitación de arriba tenía como... Sí, necesitas los objetos que te lo da ella, vaya. Si se los roba, por allí tienes que tenerlos. Puedo buscarlo, una guía a lo mejor. Sí. Claro, Una guía no, yo tengo- creo que saqueando allí necesita... Son cosas simples. Necesita una calavera, un libro que te da ella. Claro, pero no sé
¿Qué cosas son? Es lo que quiero decir. Te la digo yo, ¿no? No. Oh, a La guía me lo mere hizo. trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture Yo, an Javi, answer. para hablar. It's worth very little. No, no. A tadpole in your head. One skull, two tenants, and Ya te está. no solution in sight. Me ha I could trabado, tío. fix it No. all like that. Me gustan los aviones, me gustas tú. This is my And what AGA goal. is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hermano, ni hecha posta, tío. Hope. Such a tease. Bombo clap. Voy a guardar aquí a ver si me puedo pelear con él de coña. Es que no tengo ni idea, vaya. No te pelees, tío. Ah, yes, the tongue. Peleéis. Yet another piece Peleéis. of pleasurable anatomy. No se pelee yo. Soon have to do without. Pin flaquito. All those pretty little symptoms, me he visto esa sundering amarilla que skin, tiene. dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be... Que sí, hombre, Rafael, que sí, coño. Yo he pesado, tío. Espérate ya, hombre. Porque me ha dado 3 panes, ¿eh? Ah, porque me lo cogió de él. Corazón sombrío, te rimo, te doy caña o no. No quiere el agua recta. Bloody hells. Quiere merendar. No matter. Ahí está. We've dealt now. He knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? I suppose it was a lot to take in, but he also stared as if we were the banquet. We can't hedge our bets here. Best we decide how to deal with him, if at all. I'll tell you in due course. I just wanted to see how close we are in thinking, first of all. Good, you got there eventually. He's clever. My order uses... You don't need a scourge or a rack to break when actual pain comes. There were no right answers with that devil. He was toying with his food. Perhaps you did see. Sowing doubt is an old trick. Watch out for it. And... ¿Esta qué quiere? ¿Que le pegue con un dildo a la boca o qué? Toma, chupete. Acostarse, Indra. Toma, chupete. Ay. ¿Cómo no mi arma? Ay, ay, ay. Y a la parte donde tienes que ir con la luz esta porque te hace daño en la oscuridad, fui por arriba, no por el templo de abajo. Así que voy a ir ahora por abajo. Yo fui por arriba también. Que por arriba en teoría era más peligroso, según decían. O sea, ¿tú te refieres que fuiste por donde la Underdark? Sí. En vez de por abajo. Yo lo que no hice fue lo de Greenforge. Eso yo lo hice. Pues por ahí. Yo no, en plan, fui a hacerlo, lo dejé para más tarde. Y al final no lo hiciste. Hice la decisión tocha del acto 1. Y cuando fui, pues... Esto aquí no voy a ir. Aquí le van a dar por culo a los Yankees. Esto no voy a ir, tío. Porque ya lo hice y no... Ya lo has hecho. No quiero hacerlo. Voy a ir directamente aquí. Aquí está. ¿Quién quiere hablar, coño? ¿Quién aquí quiere hablar? ¿Está bugueado? Me sale que quiere hablar aquí y no sé quién es.
Está, ¿no? Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Esta no es. ¿Quién quiere hablar entonces, este? You have a manner of I like it. Then I'll see your delicious self. No sé, este quiere que le pegue con la picha a la boca. You must have. Excusa mía, últimamente me miras de otra manera. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Now, well, you've earned my... You've proven your courage, and you're hardly bland. Solo con olerte me corren sudores fríos por el cuello y se me eriza el vello. Vaya, a mí me pasa con el Javi. Quiero saborearte. Tú eres una asquerosa. Se parece, no sé por qué, pero su cara me recuerda a la de lengua del instituto. La cara. 100% horrible. Ya está, ¿no? Ya no quiere... ¿Quién es este? Ah, coño, que soy yo. Uy, eso está bugueado, ¿no? No one stopped me yet. Pasiva, no. Eso no quiero yo, coño. Corazón sombrío, por la cara, pero entonces ¿por qué no me deja hablar con ella? Despite everything. Estarse quieto. Sí, ella es. Ella es, tu vato. Shah's blessings upon you. I'm not sure what else I can say, at least until I can Often, I think I feel her influence when the wound pains me. Not even memories, just... ¿Verdad ella, niña? Ah, ¿más quiere hablar? May the darkness No me la protect muere. you. Que sí, que sí. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Persuasión. Vámonos. Very well. I am indeed. Que sí, que haremos, ¿no? My Lady Haremos. Shah is the Night Singer, the patron of most but should pain. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked. There's comfort, yes, but there's often suffering, death even. Many people, you're wiser than most. Many people balk at our You've a habit of saying all the right things. Pues ahora muy simple, somos almas gemelas. Esta quiere también chocho. But yes, once we've saved ourselves. Ya está, ¿no? Ya no quiero hablar más, ¿no? ¿O más quiere hablar? Oh, esto no puede ser. May the darkness protect you. All that's happened, you have. Escúchame, pero que tengo que hablar más con ella, tío. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Fine. What's on your mind? Must I? Thinking about it won't help. Find a way to rid. Personally, I think we should go to Moonrise Towers. From what Minthara said, I suppose we'd go our separate ways. Not a slight. Perhaps there's someone waiting for me there. Someone I have to reach. Let's just say it's very personal. Does it even need to be asked? Yo no es solo que me guste. Creo que soy una persona distinta, te lo debo a ti, pero tú eres una asquerosa. What's there to think about? Goblins spilled blood, but we survived. That's all that. ¿Más? Pero si ya he gastado todos los diálogos. Corazón sombrío. Lady of Sorrows, guide us. Did you? Fine. What's on your mind? Does it even need to be asked? Esto está bugueado si ya he hablado tú con ella. Ahí te vas a quedar, churra. Vamos a ver, recto por aquí a la izquierda. A ver los enemigos si no son muy pesados, ¿no? La verdad, esta le podía vender. Le podía vender y me lo había cargado, vaya. Las dos cosas. Le voy a pegar. ¿Se ve? Sí, no te lo crees ni tú. Very well. But promise me we will return. Then I'll go there if you want any hope of being rid of... ¿Qué se va? Hermano, se me ha ido la esa, es el loco. ¿Por qué?
Que se va sola, dice, a la vaina loca. Mira, yo me voy a cagar en la puta. Hermano, no, vente conmigo. Me quedo sin personaje, en pares. Never mind. Toma, Come with me chupete. and let us be purified. Espérate, voy a decir que sí. Ya está, ya está. Ya está conmigo otra vez, pero vaya que no vas a ir allí, pincha. No voy a ir allí, vamos. Escúchame, ¿por qué tengo tanta carga? Abrí. Porque tengo todas las cosas de ella, coño. Marzo. Y yo qué buena, ¿no? Sí. Pero porque tengo tantas cosas. Escúchame que se levantó, a ver, a este paso, loco. Porque he dicho que no quería ver a los gitanos de su barrio. La de él. La de él. Y esto a ella. Y ahí está, me gusta a mí así. Vale. Le he dicho que sí que vamos ahí, pero que no se lo cree ni ella, vaya. Vaya que se te va ahí en cuanto... No sé, a lo mejor para estos tres o algo, no sé. Yo voy a intentar cogerla, verás que no quiero ir. Nada, yo si se me va, se me ha ido, no pasa nada. Que te calles ya. Te voy a vendar y te voy a robar y te lo voy a robar. ¡Y yo! ¡Estoy bugueado! Que sí. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Pity. Should you change your mind? Pero que quiero comerciar, coño. Have you given any more thought to the retrieval of that Githyank? Aquí está. A ver lo que tiene. ¡Hostia! ¡Qué armadura es! Esa es la que yo tuve un montón de tiempo. Esa viene buena. Va bien para los pícaros. Pícaro. Ahora quiero irme a este. Y venderte. Esto te lo vendo porque no tengo la otra. Esto te lo vendo. Vendo. También tengo un mod que te estaquea los objetos. Para que no tengas 40.000 cosas. Buah, un mod para alimentario viene bien. Aro, para que te estaquea los objetos, tío. Por ejemplo, las típicas espadas que las quieres vender, que son una puta mierda, pues te las estaqueas en vez de... ¿Ves? Las dagas, por ejemplo, tengo 4. 5, 18. $7.000, 6.000 y pico tengo ya de oro, tío. Este que... No. Pero se lo ponemos. A mamarla. Esta puede vender. ¿Qué me mona esto, coño? ¿Esto qué hace? Eso lo podemos poner. Y yo no tengo nada, ¿no? Y ahora voy a coger... Y antes voy a coger y voy a guardar por si acaso, no voy a ser que se me raya alguno del grupo. Pero le quiero pegar una navajilla, una navajita. No va así, yo así tímido. Me agacho, todo sospechoso, me agacho delante de ella. Y hago así. Bim. Y aquí le puedo robar, pues mira,
La de esta que me había gustado a mí. Que cuesta 800 de oro, tú. Esto para Astarion. Esto no sé qué polla es. Sí, hombre, esto es mariconada. Esto. Veamos. Nada, suda los cojones esto. ¿Esto qué es? Un bastón. Dios, esto es para el gay. A ver. Tía, hay 11 es peor que la mía, ¿no? Bueno. Claro, pero me da más destreza. Mola el diseño, ¿eh? ¡Hostia! No está guapo el diseño, ¿eh? Mola, mola, mola. En mi personaje se veía rarillo. Al mío le queda bien, tío. Se veía como la del Halsing. Literalmente. Era la misma vez. Pero claro, destreza ya tengo. ¿Tú te acuerdas del campamento de Goblin que había un tío que era rollo osado? Que seguía una diosa del dolor, no sé qué polla. Sí. Pues en esta run le he dejado que me pegue y está guapo, ¿eh? Se raya tela. Yo hice eso. La corazón sombrío dice, no sabía que tenía ese gusto, no sé qué. Oh, Dios, este qué nivel, no sé. Y te da un bufo, ¿no? Hostia, me sacan 2 niveles, me da un bufo, sí. Voy a guardar, a ver si yo creo que puedo pelear, ¿no? Teniendo tantos personajes. ¿Cuántos son? Hostia. Ah, vale, estos son nivel 3. Uy, mira esto, mira esta habilidad, mamá. Susto. A ver. Y encima le pillo a los 3, creo, sí. A 2 me lo he bajado. Y a uno le quita una mierda de vida, tú. Ya no tengo más acción. Ah, bueno, para ti. Venga, chavales. Tírale. Con este, una nubecilla entra aquí. He cambiado la clase al Astarion y lo he puesto bardo. Porque quería probar. Cómo corre, loco. ¿Esto qué es? Fingir muerte. Enredadera del guarda de la fe. 10 turnos te tiene encerrado. Venga, ¿esto qué hace? ¿No es posible? A ver, espérate que vea. Vamos a cargar la de la araña. Mamá, qué asco, soy una araña. Amiguito, vaya. ¿Quién se ha hecho daño? Hostia, que me lo he cargado de una hostia. Pensaba que estaba menos... que tenía más vida, coño. No. No.
¿Me escucháis? Sí. Pues no, oye. Oh. Te da permiso. Bueno. Para que me escuches. No. Boom. Got to press on. Gone with the weave. It shall be done. Uf, hay 2 de estos nivel 6, Su puta madre. Lo malo de que sea este nivel es porque no me he pegado con nadie, ¿sabes lo que te digo? Apenas. Swift and lethal. No time to waste. Uf. Fallo, claramente. Prueba otra cosa. Pero que la ha revivido el hijo de la puta del cabrón. Aún tú muerto. ¿Cómo he hecho eso? Si hombre lo empuja todo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace esto? Bien. Good. Again. Y encima me hago invisible. Ay, a uno de vida está, guarrillo. Qué hijo puta eres, cabrón. Y van a por el gate todo el rato, Qué cabrones. Vale. Shit. Ahora sí. Ahí te lo voy a tirar. Venga. Y... este le puedo pegar. Vale. Vamos a mamarla. Y a ti te voy a tirar. A ti no te puedo empujar, tío. Estás muy cerca. Aquí está. Tú te vayas a la mierda. What should I do? Vale. Ya me queda el cabezón acá nada más. Victory awaits. ¿Cómo correr? Neta. My path be true. Hago así. Ah, no puedo usar acciones. Y vale, de puta madre. Don't waste a step. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te he empujado? ¡Uy! Hermano.
bastante bien. Very well ordenado. Life comes easy these days. Bien, lo he atrapado, hermano, en la nube de daga. Eso es mejor. Mirazo. A ver, resistencia. Inmunidad y yo no veo. Este tío es... ¿sabes? I'm ready. On the move. Aquí sí le he quitado más, Swift and lethal. Vamos a irnos para acá. Y a este. Es que no le voy a hacer una mierda, 25, tú. Es que no le voy a hacer nada. Toma, por chulo. ¡Y revive al otro! Me voy a cagar en mis muertos. Vale. Let's turn someone inside out. Ah, fallo. Still breathing, despite everything. Bien. What now? Pero que hacéis, tío. Air's ripe with magic. Never a dull moment. Tómalo. Diablo. Uy, 18 de armadura, tú. Aquí se lo puedo poner. Para Astarion, que lo mira y te lo carga, ¿no? ¿15 por qué? No. Ahora. ¿Dónde no? Keep a blade close. 15. Vamos a hacerlo a...
Ya un punto. O sea... y hay que poner... Grand Duke Ravengard. It seems Esto. Moonrise Towers has acquired a high-value Ahí asset. viene. All right. Joda. What now? Yo tengo 15. Está mal hecho. Vamos a ver cómo lo hacemos. 18, 11, 11. Y 11. Eager for battle. Me cago en Déu. Worth examining. Still alive, so that's progress. Moving in. Hermano, Jesús White haciendo spam aquí en nota y en inglés. ¿Tú cómo te puedes Jesús llamar White. Jesús y hablar en inglés? Haciendo spam en tu canal. Sí, en inglés. Que visite su canal que no sé qué. Jesús, coño. ¿Cómo que te llamas Esta Jesús y habla inglés? noche... Pásame el canal que esta noche me voy a meter yo. Tiene pinta. Mi colega se va a meter, dice que te quiere ver el canal. Que le gusta esas cosas. ¿Y esta qué coño tiene que hablar todo el rato conmigo, tío? Me sale que tengo un diálogo con ella, pero no. Sorrow's guide us. Did you want fine? What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant. No tengo más diálogo, tío. Aquí a donde me sale... Ahí está. It's packed too tight. Y esto está bugueado porque tengo una puta pala. Pero no me deja usarla. ¿Por qué? ¿Por qué es surrar? No use digging. No sé, me dice que no puede cogerla. Soy en esta aquí. I have something to ask. Máquina, este está el mejor. Y Vampa, y a lo de corazón sombrío era en el segundo acto, ¿no? Sí. Elminster? ¿Para dónde me tenía que meter? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Sí, sí. Finding himself forced to expose No, his no. best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. Meet Elminster Ormar. Good friend of mine, but rather more significantly, he's the most famed and respected wizard in the realms. Am I, indeed? Most famed and respected errand boy
I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught, but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Que no. Puto borracho. I might have rest and repast before I get... Oh? And what is he then? Wandering these forlorn... Oh. This way then? Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plain. A wise choice. Better to... Van a ir al campamento porque... Yes, what a delightful wedge of old Arthurian that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. ¿Dónde? A good deal to stew over, if you will. Elminster. Right. Gale, my boy, I've come to address a most pressing... I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are... You know where you went wrong, Gale. Fruto. Que sí, Cántatelo. Que sí. Eso te li... Que sí. Not in so many words. Then you two have much been short. Oh sí, eso no se conmigo. Mistra would consider... She would consider... Dore. What she Yo cállate, me haga vomitar ya. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. No puede ser que ella haya visto más que tú que de One Piece. Pues mira, fácil, porque tú eres un friki, hijo de puta, maricón. Porque eres un friki, hijo de puta, maricón, hijo de puta. Tío, en vaya momento dejaste de leer, ¿ves? Antes del salto temporal. Yo, spoiler, Manu, por si algún día me lo leo, hombre. De leer. Dejaste de leer. ¿No? Sí, justo. Justo. El próximo cap que lea es ya después. Qué guapo están los diseños después de 2 años, tío. El de Frankie está rarillo. El de Frankie es una puta locura de qué cojones es eso, ¿sabes? Sí. Pero está gusta. gracioso. Al final, al principio digo, no sé si me gusta, pero me está gustando. Es Frankie, o sea, es que, no sé, pega mucho que se haya puesto algo tan exagerado. Sí. The very purpose of my presence. In a roundabout. Y también se han desarrollado muchísimo Robin. Es que todavía no he visto... More dangerous than you can possibly conceive. Claro, tú hasta que cuando sabes algo que... All who live. Que han hecho That is why I have come here to with its destruction. It is Mistress belief. Robin estaba en lo de un puente, creo, ¿no? No me acuerdo bien. No. That which renders him so dangerous is an orb of Netherese origin that is buried within his chest. Cuando tenían que reunirse. And that Eso creo que ya no. O sea, yo he visto el último capítulo de 3 de hoy. at the heart Coño, of eso, my el directive. último capítulo de 3 de hoy. Que es Mistra donde has granted me ya the se revela que 3 de hoy to stop the clock, as it were, on the orb's... Interesting. This could be help, or you must find the heart of the absolute, whatever that may be, ¿Has visto and qué hace cada personaje a dónde se va y lo que it brings se me desarrolla? no Después pleasure de saying que diga, this, my vale, que no friend. voy ya, creo que But tengo 3 años, with ¿sabes? that, Pasado años I've de... said my sorry. No sé si me explico. No me acuerdo, solo se queda como integrando la isla esa. Si mal no recuerdo.
que los demás no saben lo It que is ocurre done. con ellos o lo que No me hacen. acuerdo. Both charge Usopp estaba en and la isla charm of being committed into your care. To you, I commit la into care planta esta. Gale himself. I Sanji, count la de on you los maricones. to shepherd him well on this strangest of journeys. Bueno, pues que Nor no sé, would que I evolucionan expect you todos to. mucho, tío. Guau. Like moons make El puto Luffy, tío. swell and yet an ocean born in no even the waves of fell. Farewell, Elminster. Ya sí que estoy dentro. An audience with Elminster is never less than. Que Suppose it's haya time we estado dealt with the Hollyphant años in the room. entrenando con You Rayleigh. have questions for me? Cuidado. Ah, and what one might call a wizard prodigy. And from an early age, Hay un such mini was my arco que skill es that de it earned me the attention of. She revealed herself to me and she became my teacher. Que es después In justo time, del she 3 became my de muse. Doi. And later, Cuando se we reúnen. enjoyed each other's company. Que You see, no ves matter how básicamente como que powerful a te wizard we enseña mortals can qué ha become, ocurrido con Mystra ellos keeps us y in check. cómo están después de 2 años. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet I sought to cross her boundaries. 8, vale. Igual, es que no sé. Though not, I Voy continuando ya tried. porque llevo ya un montón de tiempo Counted. sin leer, la verdad. Yo estoy Pleaded. extremadamente enganchado. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a Cuando goddess. estaba en el barco, We come now to the crux of my folly. fue una Can I semana share antes the story de, behind del it, or would you 20 rather de head Navidad straight? o- Suffice fue it to say, I 13 o obtained an 14 de obscure diciembre. and ancient book. Estaba en It was a Barco fragment of empezándolo, primal weave locked out Yo of para time. lo que What suelo if? tardar I thought. en What verme las if? cosas, tardé After bastante all poco. this time, Para lo que suelo tardar yo. certain that this deed of raw power, draped in romance, would No, yo me lo convince vi, Mystra esa to take parte me eso by me the lo vi hand, and I was I obtained the fabled book and took it into my study. Here. You feel the tadpole quiver as you enter the dark. You've seen this before. The book, the betrayal is as real as the first time. El arco este de The Moria. oppression just as unbearable. Sí, desde ahí. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the... ¿Desde ahí qué? Que desde ahí me lo viene el This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains ¿Qué le has hecho al quiet. gay, pobre tipo? Were it ever to fully destabilize, however. ¿Qué? ¿Qué le has hecho al gay, pobre tipo? ¿Qué le he hecho? Pegarle o lo que sea, ¿no? ¿Pegarle? ¿Por qué? Lo has cogido, ¿no? Del No, hombre, para ver su pasado y eso. Ah. I will erupt. Pensaba que lo habías pegado. I don't know the Imagina. exact Me pega, magnitude of the me eruption, pega but given loco. my studies of netherese magic, I'd say even a fragment. Fortunately, this need no longer be a concern. Y yo, el tío, ¿cuándo se va a dejar de convertir en araña, tío? Qué puto asco, coño. Ponte ya normal, picha. Despite everything. Venga ya, cojones. Lovely day this. For now. Uy, mira cuál No es. time to rest. Vamos a ver cómo ordenamos los trenes. Hago la parada. So Que Gale's been venga. walking around this whole time with some sort of Pare magic aquí. bomb in his chest. I'm not normally one to begrudge someone their secret. Fine. What's on your mind? Vale. I don't think I've Y el ever had otro a confidant puede quite venir. like you. Y puede parar. Aquí. Entonces el que está aquí, si este está parado, puede pasar. Mucho está Iván. ¿Qué quiere? ¿Quiere que le dé una cosita? ¿Quiere merendar? Vale. Vamos a decirle que sí, venga. Let's see if you're Pero será la misma escena que de la primera vez, creo. Ahora verá qué asco de la tía, ella. Sí, a la misma escena. Gift train relentlessly. We know our bodies inside and out. Ah, bueno, espérate. La otra vez la dominé yo. A ver si me puede dominar ella, le voy a dar que sí.
Y yo te parece que lo ha hecho de mentira, ¿sabes? Lo ha dicho con voz de narrador, ¿no? Voy. Mira, mira qué asco. Let me show you. Qué rico. Close your eyes. ¿Ves? Dice cierra los ojos y ríndete ante mí. Y yo le dije esto. Pero le voy a decir esto. Si mañana le dice he cambiado de idea. Coño, ¿no? Ahora te mata, ¿te imaginas? Es verdad, va. ¿Que sí? Hombre. Hermano, si es verde. A pause, and then Uy, 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 ¿qué hace? flicker of a tongue across your neck. Dios, chique buñallo. Yo lo que no me explico es que sean maricones. Es que Será, no El juego de los maricones. Hay un mod para que en el Baldur's Gate, cuando abre el juego, abre la boca, ¿qué es? Taste. Pruébalo. ¿El qué? Ah, vale, digo, el que me va a dar, coño. Ahora más abajo. Escúchame, esta Tiana guarra asquerosa. Esto no puede ser. Pero porque tiene las venas así de marcadas, qué susto. ¿Qué está haciendo? ¿Y yo? Tiene un bicho. You awake in pain. Your back, your ¿Y yo? hands, even your tongue ache. It's time I return to my bunk. Buenas noches, pues. Breath, every blink proves exhausting. Perhaps the morning will bring relief. Que hay un mod para que cuando inicia el juego, en vez de que ponga Baldur's Gate, ponga Baldur's Gate. Por la puta cara. Seguro que le ha hecho un puto maricón eso. A small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders Un his hueso, tío. mind to you. Scratches tongue, lolls out. Objeto recibido. ¿Cómo va? Ay, ay, ay. Pues a lo mejor sí tengo que ir a lo de los Yankee, ¿eh? Porque me pone aquí que hay gusanos de estos, parásitos de estos. Y la verdad es que a lo mejor me interesa cogerlos, tío. Para las habilidades. ¿Me entiendes o no me entiendes tú lo que te quiero decir? No. Pues espabila ello, que tienes que entenderlo. A ver, ¿con quién hablamos ahora? Esta está buena, esta no tengo que hablar más con ella, pero... Para aquí. Si el que para aquí puede salir aunque haya un tren. Bien. El que para aquí puede salir aunque haya un tren. El que para aquí puede salir aunque haya un tren. El que para aquí puede salir. Hay un mod también que puede estar chulo, que es que puedes cambiarle la apariencia a los personajes principales, al Astarion otro pelo y esas cosas. Eso lo he visto. Y puede estar chulo, depende de cómo lo hagas. Broken. Need to find another way. Ah, coño, pero sí, por aquí no hay nada. Mira, por aquí, cupón. Y yo, cuando aparece ya donde hay unos enemigos muertos, se mueren otra vez, ¿sabes? Una trampa, loco. Y se la comen, tío.
despacito, no pasa nada. Ay, por aquí se bajaba, ¿verdad? Vamos a pegarme una hostia. No sé, yo, hostia puta, se me ha olvidado, tío. Hola, hermano, 15. That was too. This can't have been used in a while. Pasa que no me quiero pelear con esta gente, son muchas, Son mucha peña, tío. Ahí se queda atrás los gilipollas estos. Menos mal que tengo esto. El pelo todo tieso. El pelo, hermano, que no veas. So it'll be free of foul-smelling beasts then. Mira. Tómalo, aquí están todos. Hostia, esto no sabía que se podía hacer, ¿eh? Invocar al perro para que oliese por ahí, ¿eh? Oh, you then beasts of the life-threatening variety. Yes, I'm sure it's teeming with those. Aquí ni nada, ¿no? Incienso. Vamos a ver, tío, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? I didn't exactly dress for hiking mountains. Shame we can mules or horses. Hostia, que está oliendo algo. Horses? Perish the thought. Those ill-tempered beasts are prone to biting. Well, so are you, but we keep you around, don't we? Y yo, todo el mundo va a fallar el... Hermano, todo el mundo ha fallado. Los dados, ellos. ¡Un pájaro! ¿Cómo puedo hablar con él? ¿Dónde está este? El druida tiene que poder. Y yo, el ladrillo del perro, se nota que lo ha hecho una persona, ¿sabes lo que te digo? I've got nothing left to take, so you Sí. might as well shove off. Maybe I wouldn't be so little if I had a proper dinner and a nest. Oh, sure, a nest. But it's not my nest. Sí, hombre, un mojón. Voy a hacerle yo a este... Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ah, pero... Una mina. Verá cómo la pisa un subnormal. Míralo, tío. Es que hay que ser gilipollas, ¿eh? Pero, ¿cómo soy tan gilipollas, tío? ¡Ya! ¡Uf! Una polla.
Pero bueno, si esto era para venir aquí otra vez. These birds have seen everything. All's well that ends. Not as bad as it could have. Coño, porque no se escucha nada. ¿Y yo, Iván? Mm. Ah, coño, yo no escuchaba nada, ¿eh? Y yo, que pesa el perro, ¿cómo lo puedo mandar a tomar por culo, eh? Podrá desconvocar. Ahí está. Wretched thing. Pull yourself together. Yo porque tengo la voz tan grave, loco. That's enough. On your feet. Where are you taking us? If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit about it. Silence! Move! No. No, I'm not going in there. I won't. Ahí va. Ahí la lleva, prima. Anyone want to join her? As I thought. Through the doors. Now! The captain is expecting you. Forward, carefully. These cultists have the crash on high alert. So the Gith Yankee aren't fond of the cultists. Could be a good thing.